No se está enjuiciando la voluntad popular, no se está enjuiciando una votación popular, no. Porque lo que ha pasado ha sido expresión, a mi modo de ver, de una ruptura de las reglas del juego democrático que todos nos hemos dado. Muy buenas noches y bienvenidos a El Gato al Agua. El juicio por el 9 de noviembre ha quedado visto para sentencia. Ahora toca a los jueces deliberar y sentenciar si Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega son culpables o no de haber desobedecido una orden directa del Tribunal Constitucional cuando aquel 2014 prohibió la celebración del referéndum de ese 9 de noviembre. La realidad, y que a nadie se le escapa, es que sí, que evidentemente que son culpables, que prevaricaron, que desobedecieron al hacer caso omiso de la suspensión cautelar dictada por el alto tribunal. Han escuchado al fiscal del caso, Emilio Sánchez Ullet, en sus conclusiones finales, en las que ha dejado claro que este juicio no juzga la voluntad popular, no va contra los votantes que fueron a las urnas, no va tampoco en contra de la democracia, ha sido clarísimo. Es decir, que el fiscal argumenta contra todos y cada uno de los mantras que el separatismo viene pronunciando día sí día también en los medios de comunicación. Y lo van a ver en sus pantallas. Este fin de semana se celebran los congresos del Partido Popular y de Podemos. Ya les advierto de que vamos a hablar poco de ambos en este programa porque, sinceramente, la ciudadanía ya está cansada de tanta puesta en escena. La desafección política va en aumento. Los populares celebran su cónclave sin la posibilidad de elegir a un nuevo líder, ya que Mariano Rajoy va a ser reelegido presidente sin oposición. Solo van a debatir someramente y, si la dirección lo permite, de algunos asuntos en materia social. En Podemos, el debate no es de ideas y del proyecto político, sino de personas. Por mucho que se lleven mal, por mucho que tengan diferencias personales y matices en su visión política, no se lleven a engaño. No hay un moderado y un radical en Podemos. No hay un bueno y un malo. Pablo Iglesias e Íñigo Errejón son exactamente lo mismo. Se han nutrido de las mismas fuentes. Tienen una visión de país exactamente igual y son igual de comunistas el uno que el otro. La asamblea de este fin de semana solo va a servir para purgar a uno y mantener al otro. Cuando Íñigo planteaba el problema es el entorno de Pablo, es como Íñigo, compañero, o sea, yo no me refiero a tu entorno. Ni la ambigüedad, ni el tiro la piedra y escondo la mano, creo que hay que ser claros y respetuosos. En Podemos hace falta todo el mundo. Con respecto a lo de ir de frente, lo he dicho durante estos días, no puedo ir más de frente, lo que pasa es que lo hago, digamos, sin estridencias y sin subir el tono. Me he empeñado durante todos estos días en llamar a la tranquilidad. Y esta noche abordaremos sin tapujos y de una manera clara y directa el problema de las pensiones. La población española está envejeciendo a pasos agigantados. Los índices de natalidad están por los suelos. Ya no llega inmigración. Lo único positivo dentro de este panorama desolador que tenemos por delante son los pequeños síntomas de recuperación económica, de empleo que está dando nuestras cuentas públicas. Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. Según hemos conocido esta semana, las pensiones van a perder un 7% de poder adquisitivo en los próximos 10 años. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque la revalorización de lo que un pensionista cobra es de un 0,25%, es decir, más de un punto por debajo de cómo está el IPC, por ejemplo, en la actualidad. Y, por tanto, los pensionistas pierden poder adquisitivo. En paralelo, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, por ejemplo, se está vaciando por momentos. Fíjense en el gráfico que les hemos preparado. En 2011 habíamos ahorrado más de 66.000 millones de euros y hemos cerrado el pasado año, el 16, en los 15.000. Es decir, hemos perdido o hemos gastado 51.000 millones de euros en 5 años. Según los expertos, a finales del 17 solo van a quedar telarañas en este fondo. ¿Cómo pagaremos entonces nuestras pensiones? ¿Tirando de deuda pública? Lo analizaremos en los próximos minutos de la mano de dos expertos conocedores de nuestro sistema de pensiones, y también nos va a visitar un pensionista para contarnos la frustración de ver cómo después de tantos años de cotización no ve todo lo cotizado, o el hecho de que siempre haya pagado impuestos y ahora, por su pensión, tenga que pagar un 16% de IRPF, cuando es un impuesto que ya había rendido cuando
había trabajado durante tantos años. Interesante tema de debate de las pensiones que vamos a abordar enseguida. Antes les presento a la mesa que nos acompaña esta noche. Está con nosotros el alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez. Alcalde, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Recién llegado del Congreso del Partido Popular que se inauguraba esta tarde. No sé si tiene muchas expectativas en este cónclave de su partido, alcalde. Hay más enmiendas que nunca y bueno, ahora explicaré un poco también en qué consiste el debate, que sí se produce, aunque haya un debate de puertas para adentro, pero hay otro que ha tenido mucha enjundia, que ha sido contactar con cada uno de los 4.000 enmendantes, que no es sencilla tarea. ¿Y se ha contactado con ellos? Se ha contactado. ¿Con usted han contactado? Conmigo han contactado. Y bien, positivo. Positivo, sus enmiendas. porque de las 2 enmiendas que he presentado, las 2 han sido aceptadas y por tanto, pues la verdad es que estoy feliz. Bueno, luego nos cuenta quién contacta, cómo se contacta, que me parece un tema interesante. Aarón García Peña, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Feliz Venus. Ah, bien. Feliz Venus precongresual. Y asambleario. Y asambleario. Claro que sí. Don Armando de Miguel, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Estupendamente. ¿Qué tal el programa del domingo? ¿Cómo ha quedado el programa, vamos, básicamente? Ideología de género, ¿no? Ellos sí pudieron, domingo a las 10 de la noche. Ideología de género, sí, ha sido muy ardiente, es un tema precioso. Ha sido monográfico, nos hemos limitado a ello y aunque salen muchos flecos y muchas derivaciones, pero muy interesante, francamente. Bueno, hablaremos de algo de ideología de género, pero sobre todo no se pierdan el programa Ellos sí pudieron el próximo domingo, pasado mañana, a las 10 de la noche. Rafael Núñez Huesca, periodista de La Gaceta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo y compañía. Creo que tiene usted información de primera mano de lo que se va a dilucidar en este Congreso del Partido Popular, ¿no? ¿Cree que va a haber debate interno? ¿Se va a dejar que se debata o no? Bueno, yo creo que va a haber menos debate interno del que a muchos críticos les gustaría, pero creo que las conclusiones del Congreso van a poner por primera vez sobre la mesa cuál es el verdadero espíritu del Partido Popular. Si continúa en el centro derecha o pasa a formar parte de esto que se ha dado a llamar el consenso socialdemócrata. Creo que es un Congreso capital, el de este fin de semana. Bueno, y tenemos con nosotros también a Manuel Martín, que es socio director del Grupo Orden 21, a quien ya saludamos. Señor Martín, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Bueno, estamos conociendo estos días noticias de bancos, el Banco Santander, Bankia, que, por ejemplo, los gastos de constitución de la hipoteca están cambiando. Por ejemplo, los gastos de la gestoría, los gastos notariales, hay muchos de ellos que está asumiendo el propio banco. Esto es como consecuencia de las sentencias y de la presión ciudadana. Es una buena noticia. Claro. Hombre, sí, es una buena noticia. Lo que hace falta es que realmente se plasme en realidad, ¿no? La última noticia que hubo al respecto es que los 4 grandes bancos españoles efectivamente iban a revisar la cláusula de gastos de constitución a partir de ahora. Pero en principio lo único que pretendían era asumir ellos el coste de la factura del registro, que de todas las facturas que se les están reclamando es la más pequeña de todas. Para que se hagan una idea, en una hipoteca de 150.000 euros, la factura del registro pues son 130, 150, 160 euros. La más pequeña de todas las que se les reclama. La gestoría que ellos mismos contratan para que usted pague por hacerle la gestión que ellos le encargan, pues le cobra 500 euros, ¿no? En ese mismo ejemplo. 500 pero bueno, euros. Por algún sitio se empieza. No, totalmente. Bueno, las sentencias recientes del Supremo y también los europeos, que consideran nulas las cláusulas por tener la apariencia de suelo y su significado. Cláusula suelo encubierto, ¿qué quiere decir? Pues realmente lo que viene a decirnos es que existe ha sido un juzgado del Hospitalet de Llobregat el que ha dictado la primera sentencia en ese sentido, anulando una cláusula que, si bien expresamente no se puede denominar como suelo, sí que viene a establecer un límite cuantitativo a la baja para impedir que, si bajaba el índice de referencia, el Euribor en este caso, también le bajara a la persona al firmante de la hipoteca, ¿no? El juez, en este caso, dice que, aplicando por analogía los criterios que estableció el Tribunal Supremo y los que estableció la sentencia del Tribunal de la Justicia de la Unión Europea, pues que considera esa cláusula como cláusula suelo y que la anula. Es decir, va un poco más allá de lo que han ido hasta ahora las sentencias, diciendo que no basta con decir, cuando veas claramente que existe una limitación a la deducción del tipo, sino que hay que ir un poco más allá y cualquier situación o concepto que pueda asemejarse a lo que puede ser una limitación, que se declare nula automáticamente. ¿Toda cláusula suelo es nula, por cierto? No, de hecho el propio Tribunal Supremo ya lo decía en su sentencia, que no todas las cláusulas suelo son nulas. Son nulas aquellas cláusulas suelos que
vulneran los derechos del consumidor, fundamentalmente los derechos del consumidor. También los del autónomo o el empresario en aplicación de otro tipo de normativa, pero al caso que nos ocupa, fundamentalmente las que vulneran el derecho. Las que impone el que ostenta una posición dominante, que es el banco, al que ostenta una posición débil, que es el prestatario, ¿no? El que recibe el dinero. Esas son nulas, pero por su imposición, porque si fuera negociada nunca sería nula. Bueno, hablemos de las cláusulas de vencimiento anticipado que también han sido reflejadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué es esto de una cláusula de vencimiento anticipado? Pues mire, voy a tratarlo de explicar mejor con un ejemplo, Venga. Porque es probablemente más fácil que no por conceptos jurídicos. Si usted pide un préstamo a un banco, un préstamo hipotecario, pide un préstamo de 150.000 euros a pagar en 20 años, a usted le sale a pagar una cuota mensual de 1.000 euros. Si usted durante un periodo de tiempo pequeño, 3 o 4 meses, deja de pagar 3 o 4.000 euros. En virtud de esa cláusula que está en todas las hipotecas de todos los españolitos, el banco puede, incluso en algunas de ellas, por dejar de pagar una sola vez 1.000 euros, puede reclamarle los 150.000 euros de golpe, más los intereses, gastos, costes, demás, unos 200.000 de golpe. Claro, visto así, dice, es nulo. O sea, ¿es ilegal? No, es legal que se establezca, siempre que sea pactado. Volvemos a la misma cuestión que con las cláusulas suelo. Lo que es nulo de pleno derecho es que se le imponga al consumidor ese tipo de pacto por parte de aquel que tiene el poder y el dominio de la situación, ¿no? El banco dice, oiga, o usted me paga, o sea, usted firma esto, o si no, no le doy el préstamo. Por poner el ejemplo más crudo, ¿no? ¿Qué ha dicho el Tribunal? El Tribunal Supremo Español ya decretó nula y por abusiva esa cláusula. Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ido más allá y ha establecido que ese tipo de cláusulas no solamente son nulas, sino que si a alguien le han ejecutado en un procedimiento hipotecario la vivienda, le han ejecutado el préstamo, perdón, y le han quitado la vivienda, aunque sea con otro juez y en otro procedimiento distinto, puede, dentro de los marcos legales y del plazo legal, puede volverlo a reclamar. Porque si ha sido en virtud de esa cláusula y eso es nulo de pleno derecho, puede, y el juez está obligado de oficio, que es la parte novedosa de la sentencia, está obligado de oficio a reconocerlo. Un detalle último, el Tribunal Supremo Español, ayer o antes de ayer, no sé exactamente el día, pero ayer o antes de ayer, ha elevado una petición de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, diciendo para que se posicione en si el hecho de tener una cláusula de vencimiento anticipado puede significar la nulidad del procedimiento hipotecario. De manera que, si así es, como ya ocurrió en otra sentencia que dictó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si es así, el procedimiento entero se anularía y no podría ejecutarse. Claro. Bueno, cualquier persona que le parezca interesante todo lo que nos ha estado diciendo, que tenga usted una condición similar para poder reclamar o informarse, ¿qué debe hacer, señor Martín? Pues mire, fundamentalmente llamarnos por teléfono al despacho o bien entrar a través de nuestra página web www.grupoorden21.es y el teléfono es 91 806 0396, efectivamente. Y llamarnos, traernos la documentación, nosotros estudiamos la documentación de forma gratuita y le damos nuestra opinión al respecto. Y desde luego luego atendemos su defensa siempre que él esté dispuesto a ello. Don Manuel Martín, gracias un día más por haber estado en el Gatalagua y muy buenas noches. Buenas noches. Hacemos una brevísima pausa de publicidad después de estos interesantes consejos y reflexiones sobre las hipotecas, que aún seguro que le pueden interesar, y entramos de lleno en otro apasionante debate, que es el sistema de las pensiones en nuestro país. ¿Qué pasa? ¿Está en riesgo? ¿Es sostenible? ¿Está en quiebra? ¿Cuál es el futuro? Las claves a la vuelta de la publicidad. Aquí seguimos en el Gatalagua, si les parece, abordamos el primer asunto de esta noche, que es el sistema de pensiones de nuestro país. Lo preguntábamos antes de la publicidad. ¿Está en riesgo? ¿Cuál es su estado de salud? ¿Cuál es su estado también con el sistema actual? ¿Cuántos años puede durar con el sistema actual? ¿Hay que hacer algunos cambios? ¿No?
hay que abordarlo. ¿Por qué durante tantos años nadie o los políticos tienen esa visión cortoplacista de no abordarlo de una manera clara y directa? Esta semana teníamos la intervención en el Congreso de los Diputados de diversas personalidades que dejan varios titulares, se lo decíamos al comienzo del informativo. Por ejemplo, uno de los titulares es que en los próximos 10 años las pensiones van a perder un 7% los pensionistas de poder adquisitivo, entre otras cosas porque se van a revalorizar muy poco, un 0,25 aproximadamente, mientras que el IPC, la inflación, para que me entiendan ustedes, va a subir de una manera más considerable. Bueno, esta noche vamos a abordarlo sin tapujos. Vamos a explicarles cómo funciona el sistema de pensiones de nuestro país. Lo vamos a comparar con otras naciones del mundo. Vamos a intentar aportar soluciones y para ello tenemos a dos expertos conocedores del asunto en nuestro plató y también estará con nosotros una pensionista que nos explicará cuál es su día a día. Cuánto cobra, cuántos años ha cotizado, cuáles son los problemas a los que se enfrenta y cuál es la angustia que ve a la hora de, por ejemplo, tener que pagar. Es un dato que muy poca gente conoce. Los pensionistas pagan IRPF. Después de haber estado cotizando 30, 40, 45 años, su pensión pagan un IRPF, por ejemplo, de un 16%. ¿Es eso justo? No lo es. De todo ello vamos a hablar ya. Nos acompaña el profesor Rafael Pampillón, muy conocido por todos ustedes. Profesor, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. También está don Gregorio Gil de Rozas, que es el responsable de pensiones de Willis Towers Watson, a quien ya saludamos. Don Gregorio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Sí que me gustaría un breve titular de ambos, profesor. ¿Cómo está el sistema de pensiones de nuestro país? ¿De qué estado de salud goza? Y si cree que se necesita hacer reformas y en qué sentido. Bueno, hace falta hacer reformas y muchas, porque hoy los mayores de 65 años son el 17% de la población. Y en el año 2050, que probablemente yo ya no estaré, será el 34% de la población. Es decir, cada vez vivimos más años, cada vez la sanidad avanza más y nuestro cuerpo aguanta más tiempo y hay que pagar las pensiones a personas que han cotizado mucho, porque son los que se van jubilando ahora, gente que ha cotizado bastante y durante más tiempo. Y a la vez la gente que tiene trabajo se reduce. Con lo cual, la tasa de dependencia va reduciéndose. Probablemente ahora haya alrededor de 2 trabajadores por cada pensionista y dentro de 40 o 50 años pues, tendremos un trabajador por cada pensionista. Señor Gil de Rozas, ¿cómo ve usted el sistema de pensiones en nuestro país y el futuro a corto, medio y largo? Titular sería, durante el año 2016 hemos tenido el 6º año consecutivo de déficit de la Seguridad Social, tenemos más gastos que ingresos, 19.000 millones, lo cual hay que corregir en el corto plazo y si pensamos y nos focalizamos en el futuro, pues las perspectivas no son mejores. Vamos a ver un gráfico que me gustaría analizarlo con ustedes dos, que es la evolución del fondo de reserva. Se lo mostramos al inicio del gato al agua. Para que vean, en el año 2011, digamos que los españoles o el Estado había conseguido ahorrar ni más ni menos que más de 66.000 millones de euros, digamos que es cuando se tocó techo, por decirlo de alguna manera, y poco a poco se ha tenido que ir tirando, por lo que decía el señor Gil de Rozas, porque estamos, digamos, en negativo, tenemos más gastos que ingresos, se ha tenido que ir tirando de este fondo de reserva hasta los 15.000, apenas 15.000 millones de euros con los que hemos cerrado el año 2016. Los expertos, no sé si el profesor y el señor Gil de Rozas están de acuerdo, dicen que en un año esos 15.000 millones de euros nos los hemos ventilado, con lo cual la pregunta es si estamos tirando de este fondo de reserva, la hucha de las pensiones que se conoce, para pagar las pensiones de nuestros pensionistas y en un año nos lo hemos ventilado, ¿cómo se pagarán las pensiones a finales del 16 o del 17 o a comienzos del 18? Mi punto de vista es que al final siempre se van a terminar pagando las pensiones porque se puede tirar de presupuestos generales. La realidad, al hilo de lo que comentaba antes, es que una vez que tú tienes déficit, la primera herramienta que ha utilizado el Gobierno ha sido el fondo de reserva. No solo para pagar ese déficit ha tirado el fondo de reserva, también las tarifas planas de cotizaciones, ha sacado más del 3% que estaba permitido en un momento dado. Esa renovación de ese criterio del 3% posiblemente lo vayan a retocar y la discusión ahora es, ¿vamos a seguir tirando el fondo de reserva o vamos a endeudarnos? Parece que ahora todo el mundo va tirando ya por endeudamiento, pero el problema va a seguir ahí. Es decir, lo vamos a quitar de una caja y lo vamos a meter en otra.
vamos a quitar déficit de la Seguridad Social y lo vamos a poner en el déficit de las administraciones públicas. El problema sigue ahí. Bueno, y esa deuda, ¿quién la paga? Los españoles del futuro, claro. Por supuesto, es decir, al final esto es quién va a pagar este estado de bienestar que en comparación con otros países es muy generoso y nos deberíamos congratular de ello. Pues o los trabajadores con más cotizaciones o los ciudadanos con más impuestos, pero al final lo vamos a pagar entre nosotros. Y nosotros tenemos que decidir qué nivel de bienestar queremos. Y en función de eso tendremos que ver qué coste queremos asumir. Profesor. Reformas necesarias. A ver. Alargar la edad de jubilación, porque cuanto más tiempo estemos trabajando, más tiempo estamos cotizando y menos cobrando pensión. Probablemente hacer más compatible el cobro de la pensión con el trabajo, de manera que, por un lado, cobras la pensión y, por otro lado, cotizas a la Seguridad Social con el trabajo que quieras hacer voluntariamente. Y luego, no nos olvidemos de cuál es la clave de todo esto. Es el crecimiento de la economía, el crecimiento de la productividad. Ahí está. Si nosotros conseguimos crecer más, aumentar más lo que produce cada trabajador, eso son más ingresos fiscales, más salarios, eso significa más cotizaciones sociales y más sostenibilidad en el sistema de pensiones. Pero, mientras tanto, hay que concienciar a la población de que el sistema, tal como está montado, es insostenible con los actuales niveles de pago de pensiones. O aumentamos las cotizaciones sociales, el aumento de cotizaciones es un impuesto sobre el trabajo que reduce, por supuesto, la capacidad de contratar por parte de los empresarios, o reducimos las pensiones, lo cual significa menos votos y políticamente una acción muy complicada, porque cada vez los pensionistas tienen un poder mayor porque son un número cada vez más abundante. Bueno, venga, vamos a presentarles ya el primer informe de esta noche. Hemos dado algunos titulares de cuál es el actual estado de salud del sistema de pensiones de nuestro país. Cristina Ramos, muy buenas noches. Cuéntanos, porque esta semana en el Congreso de los Diputados hemos tenido varias intervenciones francamente interesantes, pero que ha hecho saltar la voz de alarma sobre el sistema de pensiones de nuestro país. Cuéntanos. Muy buenas noches, Gonzalo. Pues nos jubilaremos más tarde y la relación entre la pensión y el salario va a caer. Durante muchos años estos han sido un tema tabú en España, pero hoy en día es ya una realidad. Para que se entienda mejor, las personas que están ahora en los 50 cobrarán un 5% menos. Los que tienen ahora 40, un 10% menos, y la media será un 7,5% menos de su pensión. Esto hace que sea muy difícil que las pensiones suban más de un 0,25% en los próximos años, y eso impedirá que las pensiones sigan la escalada de los precios. Entre el año 2013 y 2022, las pensiones perderán un 7% de poder adquisitivo, teniendo en cuenta que las previsiones de todos los organismos sitúan el IPC en el 1,8% desde el próximo año. De esta manera, el gasto en pensiones se estabilizará en torno al 10,5% del Producto Interior Bruto, el PIB, aún muy lejos del 13% que es de media se destina en los países de la Unión Europea. Además, con la evolución de los ingresos y los gastos de la Seguridad Social en los próximos años, las pensiones no se revalorizarán por encima del mínimo previsto de ese 0,25%. Pero hagamos una radiografía a las pensiones, porque ¿por qué decimos que están ahora en crisis? Pues bien, partimos de un supuesto muy importante. España va a sufrir un descenso de la población debido al proceso de envejecimiento demográfico. Pasaremos de 8,6 millones de pensionistas en el año 2015 a 11,4 millones en el año 2030. Sin embargo, este negro panorama tiene una solución de cara al futuro: aumentar los ingresos de la Seguridad Social en torno a 1,5 puntos del PIB cada año mediante el aumento de las cotizaciones o la reducción del gasto. Además, si a esto le añadimos una disminución del envejecimiento de la población, supondría que en el 2030 la pensión media del sistema tendrá una cuantía similar a la del 2013, es decir, que aportaremos unos 1.500 euros. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, señor Gil de Rozas y profesor Pampillón, vamos a intentar explicar someramente a nuestra audiencia cómo se financia a día de hoy las pensiones. La pensión que cobra un jubilado a día de hoy, usted hablaba de 2 cotizantes para pagar una pensión. Entiendo que lo que se cotiza a día de hoy es para pagar las pensiones de los jubilados de a día de hoy, no es para pagar la pensión en un futuro de uno mismo, de un cotizante, sino es
para pagar las pensiones del día de hoy, ¿no? ¿Cómo es exactamente este sistema? Es un sistema de reparto. Sistema de reparto que es lo que se recoge, lo que se ingresa de las cotizaciones sociales que pagan las empresas y los trabajadores, se distribuye a los pensionistas y, lógicamente, eso hace que no haya un sistema de capitalización, que sería justamente lo contrario. El sistema de capitalización sería que el dinero que yo pago a la seguridad social entrara en un fondo y ese fondo me rentase, de manera que cuando yo me jubilase pudiera cobrar el fondo y las rentas generadas. El fondo de capitalización, como tiene Chile, fondo de capitalización es un sistema más autónomo y que le da más libertad al trabajador a la hora de jubilarse. Pero no debemos olvidar una cosa, que tal como se acaba de decir, aumenta cada vez más el número de pensionistas. De manera que, aunque subiéramos el 0,25 nada más a las pensiones, hay un 3% más de gasto anual de la gente que se jubila cada año. O sea, solo por jubilarse... ¿Y en qué va ese gasto? El gasto no es en la nómina de la pensión, por entender. No, en el número de pensionistas. Se va porque aumenta el número de pensionistas un 3% más. Y claro, eso es lo que hace que el sistema sea bastante insostenible. Claro, si no cortamos otro tipo de gasto público, si no quitamos grasa en otro tipo de administraciones, si no hay una reforma seria de las administraciones públicas, no se podrá mantener el sistema porque o bien se aumentan los ingresos a través de impuestos o cotizaciones, o bien se aumentan los ingresos, o bien reducimos los gastos para poder pagar las pensiones. Esa reducción de gastos, ahora andaremos, pero que entiendo que es gasto público, ¿no? Gasto público, claro. Bueno, ahora vemos que por dónde se puede reducir el gasto, porque es otro de los eternos debates, cómo reducir el gasto, entiendo yo, de las administraciones y que nadie parece decidido a hacer. Señor Gil de Rozas. Bueno, al hilo de lo que también decíamos, por trasladar una estimación más a largo plazo, efectivamente se hablaba del 1,8 de IPC en el corto plazo. A largo plazo sí que hay cierto consenso de que puede estar en torno a un 2%. ¿Eso qué implica? Con la fórmula del índice de revalorización de pensiones, que someramente es cuántos ingresos tiene la Seguridad Social y cuántos gastos, y si es negativo no tienes que aumentar las pensiones. ¿Qué ocurre? Que se incluyó un 0,25 como mínimo. Es muy fácil. Si la inflación es un 2% y solo te van a subir el 0,25, cada año, a futuro, vas a tener un 1,75 de diferencia. A 10 años, un 17,5% de pérdida de poder adquisitivo. A 20, 35. A 30, 50%. Ese es el escenario. ¿Y cuál es el drama? Que el 70% de los pensionistas en España solo recibe un ingreso, que es la pensión pública. Tenemos que diversificar ese riesgo. Tenemos que incorporar, como decía Rafael, sistemas de capitalización, no para la parte pública, que quizás es un viaje muy complicado en España, pero sí para el segundo y tercer pilar, para el ahorro de empresa y para el ahorro individual. Ahí es donde pensamos también que hay que trabajar. Y parece que hay cierto consenso ya dentro de incluso los políticos para ir avanzando en esas medidas. Por un lado, retocar y buscar nuevos ingresos para la Seguridad Social, posiblemente retocar algo las pensiones, pero a la vez permitir que los ciudadanos y los trabajadores vayan construyendo ese segundo y tercer pilar. ¿Y eso cómo se hace? ¿Lo hace un trabajador de una manera individual? Claro, entonces, esa es la vía que se está hablando. Alternativa, sistema inglés. Todas las empresas tienen que tener un sistema de pensiones ocupacional o de empresa. Y poco a poco la empresa va haciendo su aportación y el empleado sigue haciendo su aportación. ¿Vale? Eso sería una alternativa. Otras que sean solo voluntarias. Y otras obligatorias, claro. Que el propio trabajador se lo obligase a hacer ese fondo de capitalización. Venga, vamos a abrir el debate, que por cierto enseguida tendremos a una pensionista que lleva pocos años, desde luego, como pensionista, pero que ha escrito una carta que nos ha hecho llegar a Fátima Báñez, que como saben es la ministra de Empleo, y es una carta francamente interesante, en la que vamos a ver cuál es la realidad de tantas y tantas personas en nuestro país. Entre otras cosas, esta señora que ya ven en sus pantallas, se llama María del Carmen Baldassano, a quien agradeceremos en los próximos minutos que haya venido al Gata al Agua, denuncia
que, por ejemplo, que esto es otro aspecto que me gustaría, profesor y señor Gil de Rozas, que nos expliquen por qué los pensionistas tienen que pagar IRPF. Pero bueno, de lo que cobran, de la pensión que cobran, cuando ya han estado durante toda una vida, digamos, cotizando y pagando este impuesto. Pero eso lo hablaremos más adelante. Don Amando, alcalde, Rafa y Aarón, tema interesante. Don Amando, y pueden formular las preguntas y reflexiones que a los expertos que tenemos en la mesa. A mí me parece un problema insoluble, a no ser que cambie una especie de axioma, algo que se dice y nadie discute, que es que hay una edad forzosa de jubilación. Esa edad forzosa de jubilación se estableció a principio del Instituto de Reformas Sociales hace más de un siglo, cuando la esperanza de vida era de 40 años. Ahora la esperanza de vida es más de 80 y seguimos hablando de los 65 años igual que hace más de un siglo. Es un caso de inercia verdaderamente que no encuentro otro en la vida histórica. ¿Pero qué quiere usted? ¿Estar trabajando hasta la muerte? No. ¿Qué quiera? No. ¿Qué quiera? Voluntariamente, naturalmente, bien. y atendiendo a a ocupaciones. Por ejemplo, un piloto de aviación no puede decir... Un minero. O un minero. Pues hay determinadas ocupaciones que hay que orientar y decir. Es decir, la decisión de retirarse tendría que ser médica, no de los funcionarios. Es el médico el que te tiene que decir, usted no puede conducir ya un avión, hombre. Pero eso de que haya una edad de 65 años desde hace más de un siglo y nadie haya cambiado esto, pues hace que aumente el número de personas capacitadas que simplemente se les prohíbe trabajar. Eso a mí me parece una estafa monumental. Lo del IRPF también me parece una estafa, pero menor al lado de esta, de que hay millones de personas que podrían estar produciendo y no producen porque el Estado dice a los 65 años usted ya no puede dar clase, por ejemplo. ¿Por qué no puede dar clase? ¿Me quiere decir? En la universidad pública, entiendo yo, ¿no? Sí, porque sí que puede usted ejercer en negocios privados. Sí, pero hay 3 millones de funcionarios para empezar. Claro. O sea que nada menos que a 3 millones de funcionarios se dice usted no puede tramitar nada en la administración a partir de los 65 años. Yo cuando voy a tramitar algo en una oficina pública, busco siempre al funcionario de más edad. Sí, porque sé que es el que sabe. Claro. Porque el jovencito que está allí, perdón por el odio hacia los jóvenes que puedo manifestar, pero sé que no sabe resolver aquel problema y además tengo muchos ejemplos y lo he comprobado empíricamente. Pero esto es fundamental. Pero hubo un cambio importante en el año 2012 y sí que se amplió. Es verdad que no en los profesores, pero en la mayoría de los convenios colectivos ya no es una edad de jubilación obligatoria. Sí lo era hasta el año 2012, ahora ya no lo es. ¿Qué ocurre? Que la gente, cuando hace sus números, ve que no se puede jubilar, económicamente no es autosuficiente y perdura y sigue trabajando. Entonces, es verdad que eso le está generando un problema a las empresas. Nosotros trabajamos con muchas empresas y la gente, hay veces que no se puede jubilar, entonces se queda todavía en las empresas y la empresa no tiene otra alternativa más que o prejubilarle o despedirle, con el coste implícito. Si llevas 20 años trabajando en una empresa, un despido es muy caro. Pero es que la historia entera no se podría entender si prescindiéramos de las personas que han hecho cosas más allá de los 65 años, ¿no? Adenauer, yo que sé, en la política, millones de personas, ¿no? Mire los papas. Los papas, o yo qué sé. Pero hay personas que dirigen el mundo y que tienen más de 65 años. Y son trabajos complicadísimos y de mucho cacumen. No me entiendas como que al final la propia situación de la seguridad social, la situación de las empresas, creemos también que va a llevar a que se compatibilice, como decía Rafael también, el trabajar y en cobrar una pensión pues hasta los 67, incluso hasta los 70 años. Y luego otra cosa pequeñita, lo del poder adquisitivo. Creo que está muy mal calculado, lo siento por los economistas. Porque no tienen en cuenta que un trabajador de ahora, que se jubila ahora, tiene propiedades y hace 50 años no era propietario. Y eso no lo tienen en cuenta. ¿Y por qué tiene propiedades? Porque una parte de lo que ha devengado como salario lo ha ido invirtiendo en una vivienda, por ejemplo, en un automóvil. Eso cambia radicalmente el poder adquisitivo, por el amor de Dios. Pero los economistas nunca tienen en cuenta eso. Nunca. El patrimonio. El patrimonio. Solo la renta. Solo la renta, pero es que eso ¿en qué cabeza cabe? En cambio, el Estado sí a veces dice que el patrimonio tiene que contribuir, ¿no? Pues tengamos en cuenta el patrimonio para todas las cosas, ¿no? Bueno, interesantes reflexiones. El patrimonio, la edad de jubilación, estamos hablando sobre el sistema de pensiones y ya que tenemos a estas dos personas, más reflexiones de los analistas de la mesa o preguntas que queramos hacer sobre
¿Cuáles son las fórmulas para hacer viable el sistema de pensiones, alcalde? Yo, bueno, además que está siendo muy interesante las reflexiones que estamos escuchando aquí, porque además esto quizás se puede refrendar o lo podemos equiparar un poco también a los programas políticos. Yo lo voy a anexar, ¿no? Vamos a decirlo así, anexionar. Decimos que las pensiones se pueden garantizar, entre otros factores, con mayor creación de empleo, que es una apuesta definitiva en la que yo particularmente creo y afirmo y abrazo, una mayor natalidad, que en estas circunstancias es mucho más complicado, puesto que estamos encontrando, bueno, un descenso o por lo menos un estancamiento, ¿no?, en la población. No, el mínimo mundial, ¿eh? Sí, efectivamente. El mínimo mundial. La liberalización también de la edad de jubilación, que decía Amando, es verdad que la gente, según qué profesiones, pueda seguir ejerciéndolas siempre y cuando sus condiciones estén a pleno rendimiento. O bien, un punto importante también que a mí me parece para analizar, que es la modificación de las partidas presupuestarias y, desde luego, reducir en aquellos aspectos donde pueda ser reducido o reducible y esa reducción aportarla en la partida de las pensiones. Respecto a estos 3 puntos o a estos 4 puntos, yo tengo 2 preguntas que hacer para, bueno, fortalecer la credibilidad, quizá también en los argumentarios políticos, y lo digo yo como político del Partido Popular. 1. ¿Podremos encontrar una estabilidad, o al menos que no tengamos ese debate abierto sobre las pensiones alcanzando los 20 millones de empleos, puesto que ahora estamos recuperando más de la mitad de los empleos que se han perdido respecto a las pensiones? Cada pensión en estos momentos que tiene o que aporta el Estado, que se aporta al Estado, se están recuperando 7 puestos de trabajo. Esto hace 5 años era prácticamente inviable, puesto que cada pensión que había que aportar por parte del Estado se perdían 3 puestos de trabajo, 3 empleos. Y segundo, y esto ya sí que es un empecinamiento, yo creo, y particularmente el equipo de gobierno, pero creo que en este sentido tendría, del gobierno de la nación, creo que tendrían que ir todos los partidos políticos, podríamos retirar del debate de la calle el debate de las pensiones, fortaleciendo el Pacto de Toledo, que realmente nos volviéramos a unir todos los partidos políticos, los nuevos, los emergentes o no emergentes, los que están, los que ya llevan un tiempo de experiencia, y poder trazar una línea transversal conjunta que evitara estar con este debate permanentemente? 2 preguntas, cualquiera de ustedes contesta. Bueno, a mí me parece que hay un tema que, si es un político, conviene que lo sepa, y es que el Gobierno de la Nación es el que ha generado esta medida de las bonificaciones a las cotizaciones sociales. Y eso es que cuando tienes a un trabajador y lo tienes fijo, durante 2 años no paga cotización social, o paga una cantidad menor. Y eso tiene un beneficio de 2 y un efecto negativo de falta de ingresos de 10. Eso está más que estudiado. O sea que, primero, quitar esa bonificación a las cotizaciones sociales. Que haya sido una medida no quiere decir que yo esté de acuerdo en todas las medidas que se... Es decir, que aprovecho para decirlo, que esa medida no es buena, porque reduce mucho los ingresos y no aumenta el empleo como se esperaba. Contestando yo a la segunda, sí, creo que es crítico. Y yo creo que todos los españoles os pedimos a los políticos de un lado y de otro que os pongáis de acuerdo y que quitéis del debate el tema de las pensiones. O sea, es que se está haciendo política. Marca arrojadiza usted. O sea, cuando uno está en el gobierno dice una cosa, cuando está el otro lo ve justo lo contrario. No puede ser, no puede ser, porque es que no puede ser. O sea, yo creo que una de las decisiones más importantes y más estratégicas y más de estadista que hay que tomar en España, hermano. Claro. Pero es impopular, ¿no? Y no es solo del gobierno, perdona. O sea, tiene que estar avalado por el Partido Socialista, Ciudadanos, la reunión Podemos, del Pacto de Toledo, de nuevo. El PNV... Porque lo que tú decías es impopular, por eso hay que llegar a un acuerdo de Estado. Correcto. Hay que llegar a un acuerdo de todos los partidos para hacer esa reforma. Venga, antes de dar más opiniones, más datos. Otro informe que les hemos preparado, le hemos dicho someramente cómo funcionaba el sistema de pensiones en nuestro país. Cristina Ramos, danos más detalles, porque existe el de capitalización, pero no es así el de nuestro país, que es el de reparto. Algunos dicen que es justo, otros dicen que es injusto. Cuéntanos. Así es, hemos visto hace unos minutos que las pensiones están en crisis, pero a lo mejor es posible que alcanzar un escenario un poco más optimista. ¿Cómo? Bueno, pues aumentando el número de habitantes. Ya entre el año 1980 y el año 2010 observamos un crecimiento en la población española. Pues bien, si sigue este crecimiento al mismo ritmo, en el año 2050 España tendrá 55 millones de habitantes. Para llegar a esos 55 millones de habitantes en el año 2050
2050, España necesita 10 millones de habitantes extra. Por lo tanto, hay dos opciones. Una, que crezca el número de nacimientos a un ritmo desconocido en las últimas décadas en ningún país occidental, y ni siquiera eso garantiza nada en el mercado laboral, porque esos hijos no trabajarán hasta los 20-25 años como mínimo. O que España reciba esos 10 millones de nuevos habitantes del exterior. Es cierto que ya entre 1995 y el año 2008 nuestro país tuvo una de las entradas netas de inmigración más importantes que se recuerdan en un país occidental. Por ejemplo, entre el año 2000 y 2010 la población se incrementó en 6 millones de personas. Para alcanzar el escenario optimista tendríamos que hacer esto 2 veces más entre ahora y 2050. Bueno, datos importantes. Gracias, Cristina. Los que nos acaba de poner encima de la mesa acerca de la población. Sí que es verdad que aunque ahora hubiese un boom demográfico como hubo en torno a los 60, pues sería más a largo plazo. Si hubiese también inmigración, que no está viendo nada porque se están yendo, pero desde luego no sé hasta qué punto la población solucionaría el hecho para paliar este déficit demográfico que tenemos, y sería importante para las pensiones, ¿no? Hombre, sí. En esto hay países que lo han hecho. Canadá y Australia han importado mano de obra, sobre todo mano de obra joven, que pueda trabajar y que, lógicamente, cotice a la seguridad social. Los niños no cotizan y gastan mucho. Y gastan mucho, pero luego, a largo plazo sí. Pero de momento los inmigrantes son los que van a trabajar y cotizar. Claro. Eso es evidente. Bueno, Aarón García Peña. Sí, bueno, lo primero que hay que hacer es agradecer a los expertos, ¿no? esta clase magistral, porque yo estoy aquí como espectador privilegiado. Creo que es un asunto que efectivamente va a traer cola, ya la lleva trayendo una temporada, y bueno, pues muy amables a ambos, pues en este caso, perdonad que sea tan, pues por poder aprender, ¿no? Con vosotros. Habéis dicho una cosa muy interesante, que es esta compatibilidad de la pensión con el trabajo, que me interesa mucho. Bueno, de alguna manera se puede seguir cotizando, y también se puede mantener a ciertas personas con un nivel de conocimientos muy óptimo, que ha acumulado durante toda una vida, pues para poder seguir aportando a la sociedad toda esa sapiencia, ¿no? Por lo tanto, me interesa mucho ese aspecto. La jubilación más tardía me interesa, pero siempre y cuando sea, como ha dicho usted, a voluntad. Claro, a voluntad. Me parece muy interesante ese apunte. Que sea voluntad, porque puede haber alguien que a los 65 años llegue con una capacidad cognitiva o física en estupendas condiciones y con ganas, ¿no? Con ilusión, y otra gente que a lo mejor llega a esa edad ya un poquito cansada, pues porque las circunstancias de la vida no son iguales en todos los casos. Tiene que tener un médico, no un funcionario. Y luego un último apunte, para ser breve. Creo que ya estamos en un escenario un poquito distinto, ya no podemos hablar con esta terminología que estamos haciendo en los últimos 20-30 años, y quizá deberíamos empezar a pensar, y ya sirva de pregunta para los expertos, si esta negación de la deuda antes o después no se va a tomar realmente en serio. Es decir, si esto de que primen los tratados internacionales con una deuda que ya supera el 100% de nuestro Producto Interior Bruto anual, si no llegará el momento en el que antes o después no nos veremos abocados a tomarnos muy en serio el negar cierta parte de la deuda que sabemos que ha formado parte de la estafa a la que se nos ha sometido la ciudadanía en los últimos años, y si no resulta tan extraño tomar esa posibilidad como cierta en pocos años. Pero vamos a ver, la deuda que tiene un fondo de pensiones, la deuda que tiene una familia, la deuda que ha comprado en el mercado como vehículo de ahorro para que le da una rentabilidad, pues si ahora se la negamos, le estamos expropiando una parte de su patrimonio. O sea, que a mí me parece que la deuda se ha generado por unos déficits públicos que hay que controlar más, que no se han controlado suficientemente, y por tanto donde hay que poner el foco es en la necesidad de equilibrar los presupuestos. Este año 17 España va a ser el único país de la zona del euro que va a tener un déficit público superior al 3% del PIB. Y eso es inadmisible, porque es una economía que crece, que genera empleo y que debería poner un orden mayor en los ingresos fiscales, en los impuestos, para recaudar más, y poner orden en el gasto para gastar menos. Y yo creo que las cosas irían mucho mejor, pero el negar la deuda a mí no me parece. Parte, no digo la totalidad ni mucho menos, sino parte de esta deuda que sabemos que además tiene un concepto técnico universal, que es deuda mala, ¿no? Deuda nociva. Si parte de esta deuda nociva que viene como consecuencia de ciertos tratados internacionales que a la hora de la verdad lo que han hecho ha sido formar parte, insisto, de esta estafa a la que se nos ha sometido en los últimos años, si esa parte de la deuda, no crean ustedes que antes o después nos vamos a tomar en serio el negarla. Y también aprovecho, o sea, como consecuencia de que no vamos a poder pagar. Y aprovecho para decir que quizá también, pregunto,
si adelgazar las instituciones públicas, sobre todo desde el punto de vista de las comunidades autónomas, para estos cargos que no crean productividad, que no generan productividad, como los delegados, etcétera, si no sería también una buena opción. Hombre, desde luego, a mí personalmente el tema de la deuda me preocupa mucho porque, como he empezado comentando, este ha sido, el año 2016 ha sido el 6º año con déficit. Se prevé, y el otro día lo decía también en la comparecencia del Pacto de Toledo AIREF, que para el año 2017 también vamos a tener un déficit también importante de otros 17.000 millones. Y, déficit de la Seguridad Social. De la Seguridad Social, digo. Antes tirábamos del fondo de reserva. Cuando se acabe el fondo de reserva o nos endeudemos, no vamos a tener ese colchón. Endeudarnos en más, yo creo que Bruselas tampoco nos va a dejar. Entonces, estamos como en el juego del trilero, ¿no? O sea, a ver al final cómo vamos a meter ahí ese déficit, que por cierto sigue incrementándose. Entonces, yo creo que es una huida hacia adelante. Realmente, hay que tocar los ingresos. Por un lado vamos a tener que pagar más impuestos, las empresas van a tener que pagar más cotizaciones o hacer esas aportaciones adicionales a esos planes de empresa junto con los empleados, y posiblemente vamos a tener que reducir las pensiones. O sea, ¿no negarías parte de la deuda? No, yo creo que no. Rafael. Yo creo que el problema del que estamos hablando tiene en raíces que se hunden en muchos años atrás, varias décadas. El mundo que nace después de la Segunda Guerra Mundial va evolucionando en prosperidad. Las generaciones que van naciendo, que van creciendo, que van trabajando, que van muriendo, son de manera más o menos regular más prósperas hasta probablemente el momento presente. Todos sabemos que al menos mis padres, o quizá no mis padres, pero sí mis abuelos, era necesario solo que trabajara uno. Ahora es necesario, es obligatorio que en la pareja trabajen los dos. Mis abuelos y mis padres iban a cobrar con total seguridad la pensión. El estado del bienestar en aquella época estaba garantizado. Ahora tenemos un proceso de globalización que si bien a los trabajadores del tercer mundo, de los países en procesos de desarrollo, les viene fenomenal, a los países occidentales y con bolsas de población más preparadas tecnológicamente, se está perjudicando el proceso de deslocalización de empresas. Todo este caldo de cultivo, que estamos viendo las consecuencias políticas en los últimos meses, en Estados Unidos, en Europa, hay consecuencias políticas de este proceso de degeneración del estado del bienestar. La principal consecuencia de esto es una baja natalidad. Es decir, como ocurre todo esto, como cobramos salarios más bajos, como son los chinos los que cobran 3 veces menos, las empresas se van a China, la gente no tiene hijos. Y como no tiene hijos, la economía y el estado del bienestar se vuelve a ver perjudicado. Y como se vuelve a ver perjudicado, no tienen hijos. Es decir, yo lo entiendo que es una suerte de círculo vicioso terrible que es muy difícil de cortar, que todo lo que sea animar o espolear cualquier tipo de medida para fomentar la natalidad nativa, es visto, al menos en España, con cierta sospecha, como algo conservador, algo de derechas, incluso el concepto de familia, en tanto que está, la familia que llaman tradicional, en tanto que está puesta en tela de juicio, pues todo lo que sea políticas familiares para que los españoles tengan hijos, esto también es relativamente incorrecto, de manera que nadie se atreve a fomentar las políticas de natalidad, y como nadie se atreve, no hay trabajadores, y como no hay trabajadores, es decir, veo que el problema es de difícil solución, a no ser de que, y es una posibilidad que se está poniendo sobre la mesa últimamente y que me gustaría consultarla con los expertos si esto es viable y quizá pueda ser la única solución, de que empiece a implantarse un impuesto exclusivo para pagar en el futuro las pensiones. Un impuesto más que se dedique a... ¿Que lo pague quién? ¿Una empresa, los trabajadores? Los españoles, los ciudadanos. Impuesto para las pensiones, que por cierto es una propuesta, no nos tenía que extrañar, porque en la pasada campaña electoral varios partidos ya lo dijeron. ¿Qué le parecen a ustedes, señores? Profesor. En Francia hay un impuesto. En Francia está, es un impuesto específico para pagar las pensiones. Que se lo quitan a uno de la nómina, entiendo yo, o... No sé si no sé cómo funcionaría, de IRPF. Pero, hombre, más impuestos, no demos ideas de más impuestos, por favor, no.
Hombre, don Amando, sí, a lo mejor es la solución para garantizar las pensiones. Pero ¿cómo puede ser una solución solución aumentar los impuestos? Eso es una barbaridad, perdón, Rafa. No, pero a lo mejor estaban hablando de los impuestos indirectos, ¿no? Profesor, es que tú tienes garantizada la pensión. Es donde hay recorrido, realmente los impuestos indirectos donde hay recorrido. Claro, ahí ven una posibilidad, en el impuesto indirecto ven una posibilidad. Subiendo el IVA, yo creo que También sí. tengo que criticar que el famoso Pacto de Toledo fijó un máximo de pensión, que es el que yo tengo, francamente. Pero eso me parece injusto, porque hay que limitar un máximo. Tendrá que ser proporcional a lo que uno ha pagado. O sea, que deberías cobrar una pensión mayor. Naturalmente, porque Claro, he pagado mucho más. Pero es que me he estado 40 años pagando un montón de dinero. Correcto. Entonces no es proporcional. Pero el joven te va a queda muy decir... popular eso de decir, no, los ricos que No, pero el cobren joven te va a menos. decir, y con razón también, que tiene un trabajo precario, que gana poco dinero y que está sustentando un estado de bienestar excesivamente generoso para lo que él va a tener. Entonces, ahí es el debate. Y esto hay que tener mucho cuidado porque es un riesgo crítico. Tenemos 9,5 millones de pensionistas, hemos hablado que vamos a tener más, con unas pensiones que no van a bajar, subirán menos, pero no van a bajar. Estabas hablando tú, nos englobamos en una edad media, pero luego están los jóvenes. Los jóvenes, vamos, si yo fuese joven, si tuviese 30 años, sí estaría aún más preocupado por mi pensión. Terminarán cobrando también, pero un nivel infinitamente más bajo que el tuyo o que el nuestro. Ahora mismo la tasa de reemplazo de España es la segunda de la OCDE, o sea, estamos en un nivel bastante... Correcto. No, pero lo que planteaba don Amando de Miguel me parece francamente interesante, porque hay mucha gente que ha cotizado durante 30, 35, 40 años y que dice, oye, que yo he cotizado mucho dinero o poco, lo que le haya tocado por los impuestos, y que a día de hoy ve que toda esa cotización no lo está percibiendo. ¿Y dónde va ese dinero? ¿Quién se lo queda? Bueno, en fin, son reflexiones francamente interesantes, como también el testimonio que vamos a tener a continuación, que es el de una señora que se llama María del Carmen Baldassano, a quien ya ven en sus pantallas, o van a ver, a quien después de la publicidad se va a sentar en esta mesa para que nos dé su testimonio y nos explique una carta que ha enviado a la ministra de Empleo y de la Seguridad Social, la señora Fátima Báñez. Hacemos una pausa de publicidad y regresamos. Oye, qué interesante estar. Job Today ha revolucionado la forma de encontrar empleo a través del móvil. Job Today es una aplicación que pone en contacto a empresas y candidatos con el objetivo de cubrir vacantes de empleo en 24 horas bajo el criterio de la proximidad. La aplicación, disponible en Apple Store y Google Play, ya cuenta con 2 millones de candidatos y más de 100.000 empresas confían ya en Job Today para reclutar personal, publicando una media de 1.000 ofertas nuevas cada día, es decir, 30.000 nuevas ofertas al mes. Job Today es una herramienta ágil y sencilla que evita intermediarios mediante un chat directo entre empresa y trabajador y que garantiza una respuesta en un máximo de 24 horas. De esta forma, Job Today ha revolucionado y dinamizado los procesos de selección de personal en el sector servicios, eliminando las barreras existentes a través de la conexión directa entre empresas y candidatos en un tiempo récord. Aquí seguimos en el Gata al Agua con una interesante mesa analizando los temas de actualidad y en concreto estábamos profundizando acerca del sistema de las pensiones de nuestro país, hasta qué punto están garantizadas o no y cuál es el estado de salud. La verdad es que no es el objetivo ni muchísimo menos, todo lo contrario de este programa, lanzar un mensaje de alarma, de pesimismo, ni muchísimo menos. El objetivo era explicar qué es lo que está ocurriendo, hablar sin tapujos, decir al pan pan y al vino vino lo que los políticos, muy probablemente por interés electoral, no se atrevan a hacer e intentar dar las soluciones, no generar ningún tipo de alarmas. Y estamos hablando de las cotizaciones. Decía el último en hablar, ha sido Amando de Miguel, diciendo que él había cotizado durante X años y que consideraba que la retribución que recibe ahora en pensión no corresponde a todo lo que ha pagado y todo lo que ha cotizado. Y eso, en este sistema de reparto, profesor Pampillón y Gregorio Gil de Rozas, no sé si es justo o injusto, o es lo que tenemos y hay que... Es cómo funciona el sistema realmente. Es decir, las cotizaciones que se está pagando, o las cotizaciones que Amando ha estado pagando en los últimos años, han ido para pagar las pensiones de todos esos años. Y cuando sea pensionista Amando, todas las cotizaciones que pagaremos el resto irán para él. Así es como funciona el sistema. Es como el impuesto progresivo sobre la renta,
que los que ganan más pagan proporcionalmente más. Un momento, pero lo progresivo se debe establecer solo en el IRPF, no en todo, porque sería un horror al sacar un billete ha sido un mal ejemplo, del metro. Un mal ejemplo. ¿Cuánto ha ganado usted? A ver, el billete vale... No, eso es un disparate. Eso que haya impuestos progresivos, varios impuestos progresivos, eso no puede ser. Solo uno. No, hay muchos, por eso... El IVA también tiene unas... por ejemplo, las matrículas de escolares de acuerdo con la renta familiar. ¿Pero por qué? No puede, ese criterio está avanzando mucho, se llama progresista, pero me parece manifiestamente disparatado. Bueno, está ya con nosotros María del Carmen Baldassano Superviel, no sé si he pronunciado bien su segundo apellido. Superviel, pero no importa. Superviel, bueno, perdóneme. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en el Gataragua esta noche. Gracias a ustedes. Bueno, le cuento o les presento quién es María del Carmen, a quien agradezco de verdad que esté con nosotros en el Gataragua. María del Carmen envió el otro día una carta fechada 26 de enero del año 17, de ese mismo año, es decir, hace ni más ni menos que 14 días, a la ministra de Empleo, y vemos algunos extractos de la carta. En primer lugar, comienza, una carta dura, van a ver, dice: señora ministra, he de expresarle mi asombro por respeto, cortesía, educación, sin conocerme de nada se dirija a mí tuteándome. Hay algo en la vida que se llama urbanidad, que encierra una serie de modales que supongo que hoy día es difícil de conocer. Habla de lo que ha ido cotizando durante una serie de años, que pertenecía a la Mutualidad Nacional de Administración Local para tener un fondo de pensiones llamado Capital Seguro de Vida, pero que no está, digamos, al hilo recibiendo lo que cree que había cotizado. Dice, y es una de las preocupaciones de doña María del Carmen: ver a mis hijos luchando día a día con verdadero esfuerzo, ahínco, sacrificio, cotizando a la Seguridad Social con puntualidad y exactitud, sin ninguna esperanza sobre sus pensiones para el día de mañana. Mi pregunta es: ¿cómo custodian ustedes el dinero? ¿Por qué son incapaces de ahorrar, vigilar y ser responsables de un dinero que no es de ustedes? ¿Qué ocurre para que todo sea masacrar al pueblo a base de impuestos mientras los políticos viven divinamente? Y concluye la carta en otro punto que hemos querido destacar, diciendo que si verdaderamente quisiera usted hacer algún esfuerzo, me gustaría que explicara a través de medios de comunicación cómo, en connivencia con su amigo el señor Montoro, tenemos los pensionistas que pagar, ojo, el impuesto de rendimiento de las personas físicas, el IRPF, en el caso de María del Carmen del 16,80%, cuando se supone que ya ha rendido absolutamente todo, en resumen, que es para, dice ella o considera ella, que se siente robada, que le siguen robando. Y concluye diciendo que le agradecería, por cierto, que esto me ha sorprendido, que no le contestara por varias razones. Le envió usted una carta a la señora ministra y le dice que le agradecería que no le contestara. Bueno, María del Carmen, está usted francamente preocupada. No sé si por lo que ha cotizado y que considera que no se le está devolviendo, más preocupada por sus hijos, más preocupada por tener que pagar el IRPF. Cuéntenos cuál es su indignación. Mi indignación, llamémosle, no es indignación. Mi preocupación no es ni más ni menos que no es un problema mío personal ni de mis hijos. Es un problema a nivel de las familias, a nivel del pueblo español. Es generalizado. Entonces, a mí me dicen, y acabo de estar escuchándoles a ustedes, y yo, dentro de mi ignorancia, pero puedo expresarme diciendo que les he escuchado, que si un nuevo impuesto... Pero estamos todos locos. Aquí, en general, el pueblo español hemos confiado y confiamos en que los políticos de turno, que como van turnándose no les da tiempo, sino van enredando, quiere decir que como no les da tiempo, y los pensionistas o el futuro de los españoles les da lo mismo, resulta que nos encontramos ante una situación que para mí es aberrante. Porque al fin y al cabo yo pongo el ejemplo como si esto fuera que el Estado español fuera los padres de una familia, una gran familia, que es el pueblo. Y yo no entiendo que haya padres, puede que los haya, que no les importen los hijos. Entonces, los políticos deben de velar por el pueblo español. ¿Qué han hecho con el dinero? Vamos a ver, es como si uno en una casa no hace previsiones. Es que no se sabía que la población iba a envejecer y que no iba a haber nacimientos. Es que no se sabía que mis padres tuvieron 12 hijos. Eso es una anticualla. Se sabía que venían estos tiempos. ¿Qué pasa? Que
somos tontos el pueblo español, son tontos los políticos, o los políticos se dedican a que hoy estoy en este sillón, pero no me lo quiten. Yo me aferro a él y los problemas del pueblo español les importa muy poco. Yo trabajo en la empresa privada. Yo soy funcionaria de carrera con 2 oposiciones. Yo he estado trabajando con altos cargos y sé muchísimo como para decir que la administración, en vez de poner impuestos, que dejen de engordar las administraciones, que hay muchísima gente metida en las administraciones que no son funcionarios de carrera, que una oposición, por nimia que sea, no deja de tener un gran esfuerzo para hacerla. Y luego te encuentras personas que vienen de la calle porque son conocidas de, enchufadas de, tú te aguantas, yo te ceso a ti, porque como tú no comulgas, yo me puedo saltar la ley, pero tú no estás de acuerdo en que yo me la salte, pues voy y te ceso. Es un caso mío personalísimo, a 3 años de mi jubilación, vivido en persona. Entonces vamos a ver, con esta situación, María del Carmen, usted recibe una carta de la ministra de Empleo, la señora Fátima Báñez, que al inicio de este año 2017... ¿Y qué es lo que le dice la ministra a usted como pensionista? Entiendo que no es una carta a usted dirigida solo a usted, sino a todos los pensionistas de nuestro país. La tiene usted aquí. ¿Y qué dice en esa carta? Pues mire, es una carta modelo que recibo todos los años, lo recibimos todos los pensionistas. Yo hace 2 años que soy pensionista, pero me hace mucha gracia, sé cómo funciona esto. Entonces, qué mínimo que por respeto a las personas que la van a recibir, porque yo siempre me he puesto en el caso de que lo que no quiero para mí, no lo quiero para el de enfrente. Entonces, si yo le voy a mandar a usted una carta, a mí me gusta mandársela bonita, se la han mandado a ella en un papel crudo, en un papel elegante, en que usted la reciba y diga, hoy, qué carta, qué respeto me tienen. Bueno, y que yo, todos los pensionistas recibamos un modelo todos los años lo mismo, que lo único que cambian es la cifra. 0,25. Eso, es la subida, que es la bomba. Yo estoy entusiasmada. Estoy tan entusiasmada que, vamos, ya no sé de dónde recortar. 0,25 lo digo porque es el 0,25% de revalorización de la pensión, que es lo que entiendo que le anuncian en esta carta, ¿no? Sí. Y usted cuando la recibe, Gonzalo, alegría, alboroto, ¿cómo reacciona Bueno, usted, pues señora? empieza a coger todos los gastos de mi casa y empieza a decir, hay que reducir aquí, hay que reducir aquí, hay que reducir aquí. Entonces me dedico a contrastar cómo quito el seguro de la casa y lo rebajo, cómo quito el seguro del coche y lo rebajo, cómo quito Movistar y rebajo. Entonces me forman unos líos, porque como todos son unos líos, te vuelven locas, sigues queriendo rebajar hasta que llegas a un punto y dices, no puedo rebajar más. Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí me ha supuesto 3,70 € y pico céntimos mi subida de pensión, y yo voy a la compra y yo, cuando ahora me llaman o yo llamo para ver qué puedo rebajar, lo primero que me presento no es con mi nombre y apellidos, es diciendo, mire usted, yo llamo porque como soy de la del 0,25%, quisiera ver qué me puede usted ofertar con arreglo a lo que me han subido. Claro, me dicen, pues no podemos ofertarle nada. Digo, eso ya lo sé yo, pero en fin, dentro de lo que ustedes puedan, vamos a ir reduciendo. Esta mañana mismo he tenido que quitarme de Movistar, fibra óptica y todas esas cosas que a mí no me importan nada, pero lo siento por mi marido, que ya no va a ver el fútbol. O sea, eso ya lo siento por él. Bueno, vamos a ver. María del Carmen escribió ayer, como saben, anunciamos en el Gatalagua que hoy tendríamos a estos 2 expertos para analizar el sistema de las pensiones en nuestro país, y nos escribió un email al programa. Perdone que le cite su email, dice, me permito remitirle el escrito que he dirigido a la ministra y como van a traer ustedes a invitados, y ha dicho usted que son personas de gran prestigio y conocedores del tema, para si buenamente usted con este programa pudiera sacarme de la duda si es que lo que hemos cotizado, unos más que otros y algunos nada, ha sido tirar el dinero, y que los que hoy día están cotizando también están tirando el dinero. Así que, profesor Pampillón, señor Gil de Rozas, vamos a intentar sacar de dudas a María del Carmen. Bueno, yo creo que lo que hemos ido cotizando, como se ha repetido, es a través de un sistema de reparto, que quiere decir que lo que vamos cotizando lo van cobrando, se va gastando con las pensiones de los que ya están jubilados o de los que empiezan a jubilarse. Y ese dinero, si sobra, como ha ocurrido en los años de bonanza, pues se va a un fondo de pensiones, ese fondo de capitalización que ha hecho el gobierno, y que
Cuando hay más gastos que ingresos, se va a tirar de ese fondo. Como las vacas gordas por ahora no van a venir al ritmo que vinieron en los años 2000, 2007, pues lógicamente tendremos que buscar la manera de ingresar más dinero para poder pagar esas pensiones. Pero lo que usted ha ido contribuyendo al sistema, como lo que he ido yo contribuyendo al sistema, todos nosotros, ha ido a pagar las pensiones de los jubilados. De por aquel entonces, sí. O sea, todas las cotizaciones que hemos estado haciendo, incluso las suyas, han ido para pagar la pensión, en su caso, de su padre, que por cierto era actuario como yo también, lo estaba comentando antes. Y ahora las que estamos haciendo nosotros están para pagar su pensión. Ese es el sistema. Nos guste o no nos guste, es el sistema, pero es habitual que sea así en la mayoría de los países. Bueno, también decía en esta carta, doña Mari Carmen, si alguno de los expertos podía explicar un decreto en el que se aprobaba que los pensionistas pagasen IRPF, porque usted en su carta denunciaba que en la pensión que usted cobra usted le retienen el 16,79 del IRPF, cuando se supone que la señora Mari Carmen ya ha rendido durante todos los años de cotización. Así que, profesor, señor Gil de Rozas, no sé cómo se justifica que los pensionistas también paguen el impuesto del rendimiento de las personas físicas cuando no están rindiendo, supuestamente, ¿no? Hombre, yo creo que son dos cosas distintas. Por un lado está la cotización que se hace por empresa y empleado a la seguridad social, que eso es para pagar las pensiones contributivas, ¿vale?, de la seguridad social, eso es para un fondo, para un fin, y luego por otro lado están los impuestos, ¿vale?, que los impuestos es para pagar el resto de gastos que tenemos dentro de nuestro estado de bienestar, sanidad, educación, defensa. Entonces, una vez que ya dejamos de pagar la cotización, tenemos que seguir pagando el IRPF. Profesor. Bueno, estos son las leyes, es una ley del año 2012 y las leyes las hace el gobierno. Hasta entonces no pagaban IRPF los pensionistas. Sobre todo porque es que un pensionista, vamos a ver, puede tener otros ingresos, o sea, puede tener el ingreso de la pensión, puede tener unos intereses de una deuda pública que haya comprado, unos bonos, puede tener un patrimonio. Un pensionista puede tener rentas, otras rentas diferentes. Ayudas de los hijos. Sí, pero eso no aparece, ¿no? Me imagino, como ingreso para declararlo. Sí. Y al revés, el jubilado ayuda a los hijos. Sí, también. Sí. Pero al final el IRPF son rentas y entonces decide el gobierno y a través del Congreso de los Diputados, que es el que hace las leyes, decide qué rentas entran en el IRPF y han decidido que las pensiones entran. Probablemente si la pensión es baja no tendrá que pagar IRPF, aunque le hagan la retención, a lo mejor luego la declaración de la renta le sale a devolver. Y entonces, eso es otra historia. De momento esto es una estafa. Bueno, a ver, vamos a ver. Y una última cuestión que me gustaría de la carta, doña Mari Carmen. Si quiere usted lo pregunta directamente y puede hacer la reflexión. Habla usted de sus hijos, que entiendo los hijos de todos los españoles, entiendo que todos los que son padres que están en edad de trabajar se preocupan por ellos, por su futuro, por la España, la sociedad que van a heredar, que les ve usted, decía, con verdadero esfuerzo y ahínco salir adelante y está preocupada por ellos. Hombre, estoy preocupada. Yo tengo 3 hijos, ¿no? El mayor es arquitecto, vive en el puerto de Santa María, tiene 5 hijos, pero la vida que él lleva es que los domingos por la noche aterriza en mi casa, con lo cual, don Amando, los hijos no nos van a ayudar, nosotros a los hijos. Él aterriza en mi casa los domingos por la noche, viene en tren, tiene la espalda con 8 tornillos de titanio entera, llega baldao. A la mañana siguiente, a las 6 de pie, y como cualquier mortal, se va a trabajar. Los viernes, mediodía, tren para Puerto Santa María para tener un poco de vida familiar. Llega a las tantas de la noche, reventado. Es lo normal, yo lo he hecho. Yo llego a mi casa de madrugada, siendo funcionaria de madrugada, matada a trabajar. Eso me parece muy bien. Sí. Pero que se esté hablando que el día de mañana van a quedar con una mano delante y una detrás, claro. Pues mire, que mejor no pague nadie impuestos, no pague nada a nadie y que cada palo aguante su vela y se busque la vida. Pero doña María del Carmen, si no se paga impuestos a día de hoy, usted no cobraría su pensión, que es la reflexión que estamos haciendo, porque decía usted en su carta, claro, sin ninguna esperanza sobre sus pensiones para el día de mañana, que es lo que le preocupa sobre sus hijos. Pero claro, es un... A ver, Aarón, decía. Sí, a veces se nos olvida un poco. Bueno, para empezar, lo primero que le tengo que decir a usted es que casi se gastaron más dinero en enviarle la carta, ¿no?, que en la subida de la pensión. Sí, a mí la carta, lo traigo aquí, lo que me ha costado.
Se gastan tanto en autobombo que llega un momento en el que el gasto efectivamente a veces es superior al propio aumento, en este caso, del derecho. 7 y pico euros me costó mandar la carta. Y quería hacer un apunte únicamente rápido, y es que, como ha comentado usted, que casi se me ha adelantado, ¿no? Cuidado porque los jubilados, las pensiones, han permitido que no haya estallado, que no se haya roto la paz social. Si en estos últimos 10 años, desde el 2008 de crisis, no hubiera habido un aporte, una ayuda, una constancia familiar, ya sea tradicional o no, de esta familia, en ayuda a los hijos y a los nietos, seguramente estos hijos y estos nietos a lo mejor hubieran reaccionado de manera diferente. Sí. Entonces, a mí me hace pensar que seguramente no haya ningún riesgo, porque el poder nunca va a permitir que esa paz social se fracture, y la mejor manera de controlar esa paz social es precisamente a través de las pensiones. Quiero pensar, ¿eh? Claro, Quiero pensar. Bueno. Aquí todo el mundo levanta la mano. Bueno, vamos a ver, antes, porque ustedes, como van a poder hablar y queda mucho gato por delante, y ahora hablaremos del tema político, pero a los expertos les despido ya, y a doña María del Carmen también. Últimas reflexiones. Profesor Pampillón y Gregorio Gil de Rozas, ¿estamos condenados a ese mantra que se oye en la calle a cobrar menos pensiones en el futuro, sí o sí? Cada año que pase, o los pensionistas del futuro cobraremos menos, incluso los más jóvenes estamos condenados a casi no percibir pensión, ¿o estamos a tiempo de revertir esta tendencia? Estamos a tiempo de revertir la tendencia si se hacen las reformas, si se alarga la edad de jubilación voluntaria, si conseguimos aumentar la productividad. En definitiva, si nos subimos al carro del avance tecnológico, que al final es lo que permite generar empleo con startups, con business angels, con gente joven que puede tener iniciativas empresariales y financiación para poder acometer empresas que hagan que el país crezca más, que el país genere más empleo. Y al final, más empleo son más cotizaciones. Y yo creo que esa es la vía fundamental. Y si se consigue eso, entonces no estamos tan condenados. Pero si echamos los números así, de peus a terra, como acaba de decir el presidente de los actuarios de seguro, pues lógicamente, si echamos mano de lo que tenemos, los números no salen. Y solo se consigue reduciendo las pensiones, que por otro lado son el colectivo que menos ha sufrido durante la crisis. Claro, que se hayan ido 6 millones de personas al paro es mucha gente. Y poco a poco el paro se ha ido reduciendo, estamos ahora en 4 millones y pico, ¿no? Pero probablemente eso ha dado mucha paz social, el que los pensionistas hayan seguido cobrando sus pensiones, pero es el colectivo que menos ha sufrido la crisis económica. Desde mi punto de vista, hay dos grandes colectivos, los pensionistas actuales y los pensionistas del futuro. Los pensionistas actuales, lo único que se juegan es la revalorización. Lamentablemente, las estimaciones hacen que ese 0,25 va a perdurar en el tiempo. El resto de los activos a día de hoy, futuros pensionistas, lo que nos jugamos es el nivel de las pensiones. Yo creo que es un dato que nadie discute. Si no cambiamos una coma de la ley, las pensiones van a bajar. Pero hay que decirlo. Eso está así, nadie lo discute. Entonces, los que a día de hoy estamos, o que no somos pensionistas, lo que tenemos que hacer es ir ahorrando. Ahorro desde un punto de vista general. Casas, depósitos, planes, seguros, pero tenemos que ir haciendo nuestra propia bolsita para diversificar el riesgo, que ahora, como he dicho antes, el 70% de los pensionistas solo tiene una fuente de financiación, la parte pública, y estamos en manos de lo que digan en ese caso los políticos, y tenemos que diversificar ese riesgo controlando un poco más nuestro propio ahorro, o individual o a través de empresa. Bueno, a ver, que no me dejan despedir, es profesor y señor Gil de Rozas. Pregunta breve, Rafa, venga. Sí, que me diga, Gonzalo, le preguntabas al profesor si era posible revertir la situación, y decía el profesor que siempre que se aplicaran las medidas oportunas. Repregunto, ¿se están aplicando esas medidas? No, yo creo que no. Se ha alargado un poco la de jubilación, pero no lo suficiente. Por ejemplo. Es decir, que en las actuales circunstancias no vamos a cobrar pensión. No, cobrar sí, pero menos, como se ha dicho. Venga, a ver, otro, don Amando, el indisciplinado. A ver. Una pequeña discrepancia con el profesor. Diga, es bueno discrepar. Los jubilados son precisamente los que no pueden repercutir sus ingresos porque no venden nada y por lo tanto no pueden repercutir en el aumento de lo que venden. En cambio, todos los demás, los empresarios, los comerciantes, suben los impuestos y sube la inflación, sí, pero repercuten en los precios. Luego, los que sufren la crisis son los jubilados. Esta última es que mucha gente, muchas ventas colapsaron.
colapsó. Es decir, muchas empresas cerraron. Pero otras no. Otras no, pero Claro, la crisis fue generalizada. Pero en los jubilados todos colapsan porque sus ingresos crecen menos que... ahora sí, ahora sí. O sea, sus gastos crecen más, como nos ha dicho la señora. Ella ha dicho un dato interesantísimo. Ha mencionado la palabra fibra óptica. Esto es interesantísimo, porque los cálculos de si la inflación y lo que reciben las pensiones se hacen siempre suponiendo que las necesidades son las mismas. No, señor. Ahora hay fibra óptica. Y eso es una necesidad, porque si no, no se puede vivir. Digo, no se fibra puede óptica, vivir no, sin sí. fibra óptica, don Amando. Bueno, de hecho, Yo ahora no entra en puedo el vivir IPC sin fibra para óptica. bajar de hecho, es clases. verdad. Yo no puedo, soy jubilado, Para no trabajar. puedo vivir sin fibra óptica. Porque usted está muy adicto a... No, porque a el ordenador va tan lento sin fibra óptica que y tengo que pagarlo. Es decir, hoy hay más necesidades, es verdad. Hoy hay más necesidades. Y eso es humano y además es bueno que haya nuevas necesidades, pero eso no lo tienen nunca en cuenta. Dicen, ¿cuánto suben los precios? Como ahora la inflación es aproximadamente 0,25, sumamos a 0,25. No, oiga, la inflación es lo que sube de media los precios, pero las necesidades son cada vez más. Eso tampoco lo tienen en cuenta los economistas. Bueno, tiempo ya de despedir a nuestros invitados esta noche. Doña María del Carmen Baldassano, muchísimas gracias por haber estado esta noche. Ha visto que le hemos tratado con respeto de usted, no hay problema, ¿no? No tiene queja del trato, ¿no? Vamos a ver, yo soy una persona va a mandar una carta. muy... No recibiré ninguna carta de él. Soy una persona muy asequible. Me encanta que me tuteen. Yo educo a mis hijos que empiecen de usted y después se apea uno el tratamiento. Sí, ¿No señor, es verdad? se apea, sí, se señor. apea el tratamiento. palabra. Ahora, que yo abra una carta con Sí, una alegría señora. loca, me llamen de tú y me digan que me van a dar 3 euros al mes, pues como unas castañuelas las saqué, las toqué, dije, uy, qué alegría tengo, encima esta señora no me conoce de nada. En fin, Bueno, no es si por le nada. contesta la ministra, vuelve usted al gato y nos lo cuenta. La Creo que contestación. no me va a contestar. No pierda nunca la esperanza en los políticos. Porque va a ser... Porque si no, Sí, yo el no puedo alcalde de intervenir, Brunete... pero bueno, Sí. sí, rompiendo una lanza Me- es como generalizar con otro tipo de profesiones. No me tienes, parece, que, he no escuchado tienes que cosas... defenderlos a todos. Perdón. No, pero necesariamente. tampoco me puede generalizar que no es contestar, sano. me puede contestar una carta tipo, como Bueno, puede ser esto. eso es otro Vuelvo a decir, cantar. sinceramente, yo llamémosle que la carta ha sido a esta señora por esta que yo recibí, llamémosle que es el derecho al pataleo. Yo educo a mis hijos dentro de unos valores y entonces lo que he dicho antes, claro que van a pagar los impuestos, los 3 que tengo. Además tengo una hija hasta que es alférez de navío, ingeniero naval. Toma. Destinada, sorpresa. destinada en Toma. Rota Eso sí y además es ingeniero naval y hizo las oposiciones a la Armada. Con lo cual, ¿Cómo se llama su hija? más amor que pueda tener yo, que se lo he inculcado, no va a tener cualquier español. Entonces, no estoy de acuerdo con los políticos. ¿Mi hija cómo se llama? María del Carmen, la patrona de la Armada, hombre, por favor. Bueno, pues nada, un beso por desde aquí a favor. María del Carmen. Pues doña María del Carmen, que gracias por haber estado en el Gatalagua. Muchísimas gracias a ustedes. Profesor Papillón, ha sido un placer, un gusto y de verdad haber tenido esta noche en el Gatalagua, al igual que a don Gregorio Gil de Rozas, también muchísimas gracias, buenas noches a ambos. Yo creo que el objetivo lo hemos cumplido. Esto es un debate que daría para 2-3 horas de programa, muchísimas preguntas que a buen seguro ustedes también tendrán en el tintero. Pero bueno, si tienen a bien estos dos señores expertos a volver cuando quieran al Gatalagua, tienen las puertas abiertas para seguir debatiendo de este asunto que seguro que seguirá trayendo cola. Hacemos la última pausa de publicidad y regresamos aquí al Gatalagua porque estamos a las puertas del Congreso del PP que ha empezado esta misma tarde y la Asamblea de Podemos, ese polvorín que se inicia mañana. Publicidad y regresamos. Lo bueno siempre vuelve. Con Viajes El Corte Inglés volverás a sentir toda la ilusión de disfrutar unas vacaciones como las de antes. En su nuevo catálogo Viajeros más de 60 años te ofrecen una programación de viajes pensados exclusivamente para personas como tú, con atractivos destinos y el mejor precio garantizado. En el catálogo Club de Vacaciones encontrarás la respuesta para todas esas personas a las que les queda mucho por descubrir, con experiencias únicas e inolvidables. Y para tu mayor comodidad te ofrecen su ventajoso sistema de pago aplazado hasta 3 meses sin intereses con la tarjeta de compra El Corte Inglés. Y no olvides que Viajes El Corte Inglés es agencia acreditada para tramitar las reservas de viajes Imserso en cualquiera de sus puntos de venta. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más de 60 años.
Aquí seguimos en el Gata al Agua, hemos dejado este debate apasionante sobre las pensiones, así que si les parece abrimos lo que es la página, la crónica meramente política, porque tenemos el Congreso del Partido Popular que ha comenzado esta misma tarde, pero que mañana y el domingo va a ser lo gordo, y la Asamblea de Podemos, ese Vista Alegre 2, que también va a dar comienzo mañana sábado. De eso hablaremos más adelante, pero en primer lugar sí que me gustaría hoy escuchar las primeras palabras que se producían a primera hora de la mañana del que quizás es el nuevo coordinador general del Partido Popular, un cargo que habrá que esperar al domingo a ver si es así o no, o a la próxima semana, y nos referimos al todavía vicesecretario general del Partido Popular, el señor Maillo, que hoy ha recalcado antes de este Congreso que no ha habido codazos en el partido a diferencia de otras formaciones y que se han presentado más de 4.000 enmiendas en las diversas ponencias que se van a debatir, si es que dejan que se debatan. Escuchen. No vamos a hacer un congreso de codazos, no vamos a hacer un congreso donde, en fin, nos miremos unos a los otros. Vamos a hacer un congreso pensando en los españoles. Eso es lo que vamos a hacer, un congreso pensando en España y en los españoles, con debates intensos. 4.000 enmiendas se han presentado, eso es la demostración de la viveza de este partido, de las ganas de participación, de participar de los compromisarios. Bueno, para hablar de lo que puede dar de sí este Congreso, sobre todo mañana y pasado domingo, tenemos al periodista de la información, Fernando Balcha, a quien ya saludamos y está en plató. Fernando, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Bueno, gracias por acompañarnos. Fernando, esta semana venías escribiendo y por lo que... ¿Qué crees que puede ocurrir este fin de semana? ¿Qué se juega el Partido Popular? Porque hay una cosa que está clara, que el liderazgo de Mariano Rajoy está fuera de toda duda. Nadie le va a disputar ese liderazgo porque es muy difícil. Es decir, que no hay titular al respecto, pero sí hay otras cosas en juego. ¿Qué se juega el PP este fin de semana? Bueno, hay varias cosas interesantes que saldrán de este Congreso, de lo que salga, sobre todo la votación de mañana sábado y la del domingo. Es evidente que el liderazgo de Mariano Rajoy nadie lo pone en duda, va a ser un Congreso en ese sentido a la búlgara. Es decir, Rajoy va a ser reelegido con un probablemente 90 y muchos % de los apoyos. Pero hay varias cosas interesantes que todavía están en juego. Por ejemplo, Fernando, entre otras cosas, porque no hay rivales. No ha habido rivales que optasen a esa presidencia del partido. Nadie ha presentado candidatura, efectivamente. Era muy difícil, era complicado, no muy difícil, pero era complicado presentar candidatura. Nadie lo ha hecho. Bueno, Rajoy será reelegido. Hay varias dudas. Por ejemplo, si tiene fecha límite el liderazgo de Rajoy. En el Pacto de Ciudadanos firmado este verano está incluido que el mandato del presidente debe durar 2 legislaturas u 8 años. Ahora mismo los estatutos del PP no recogen eso. Puede salir del Congreso del PP una limitación de mandatos o caminar hacia una limitación de mandatos el partido. Esa es una cosa interesante. Otro aspecto interesante puede ser la acumulación de cargos, la llamada enmienda Cospedal. Se ha negociado entre la dirección y quienes han presentado esas enmiendas el hecho de que no se acumulen cargos. El caso de Cospedal es el más paradigmático. Ministra de Defensa, secretaria general, presidenta del PP de Castilla-La Mancha, 3 cargos. El acuerdo al que se ha llegado, veamos a ver cómo queda redactado eso, es que vaya abandonando cargos temporalmente, ¿vale? Otro aspecto importante, y yo creo que es donde va a estar... Y se impedirá en un futuro que otro político acumule tantos cargos. O sea, a Cospedal se le va a ir despojando de cargos y se impedirá que alguien vuelva a atesorar tantas funciones en el partido, ¿no? Entiendo yo. La fórmula que han utilizado es gradual, que esto se hará gradualmente. Veamos a ver cómo queda redactado al final, ¿no? Y cuándo se pone en marcha eso, porque a lo mejor es la siguiente legislatura. Bueno, veamos cómo queda. Yo creo que el asunto importante, Gonzalo, es la gestación subrogada, el debate que va a tener lugar en la ponencia social. Es donde más batalla va a haber y donde vamos a ver una mayor división en el partido. Pero si no lo llevan ni en la ponencia lo llevaban, ¿no? Ha habido enmiendas al respecto, pero no lo llevaba, pese a que Javier Maroto, es un firme defensor de los vientres de alquiler. Sí, pero hay un tema interesante y es que Ciudadanos en el Congreso lo va a proponer. Se ha adelantado al PP y lo va a proponer. Entonces el PP tiene que fijar una posición en este sentido para debatirlo en las Cortes. Yo supongo que el PSOE también lo apoyará en las Cortes y Podemos también. Es decir, el PP va a tener que salir de este Congreso con una posición definida. Otro tema importante que hasta ahora no se había debatido era la libertad de voto por razones de conciencia, tema aborto principalmente, ¿no? Hay varios diputados a favor y en contra, ahí va a haber debate. Una cosa importante, Gonzalo, que quizá los espectadores no lo sepan, es que los debates son a puerta cerrada, es decir, poco vamos a saber a no ser que haya filtraciones, que haya filtraciones de algún interesado, ¿no? Que siempre las hay. Siempre las hay. Y otro debate que está sobre la mesa y que no está cerrado ni mucho menos es el de las primarias. Hemos visto que la presidenta de la gestora en Madrid,
la presidenta de la gestora en Valencia, han reculado y no han dejado de pelear, digamos, ese tema en las primarias, pero sí hay gente en el PP dispuesta a pelear este tema. Uno de ellos es Íñigo Enrique de Luna, el presidente del PP en el distrito de Salamanca, un distrito, por cierto, donde hay importantes afiliados al PP, que va a pelear este tema. Él lo que quiere es ir hacia un congreso en el que se elija al presidente bajo la fórmula un militante, un voto. Veamos a ver si el PP camina hacia eso o se queda en la actual fórmula, que es una doble vuelta un poco extraña. Bueno, enseguida vamos a desarrollar alguno de ellos, pero Fernando, María Dolores de Cospedal, que es uno de los grandes nombres, más allá de que se vaya despojando de cargos, ¿crees que va a ser Rajoy la va a ratificar como secretaria general? ¿Lo va a hacer en solitario? ¿Va a poner Rajoy a un coordinador que se barruntaba el nombre de Maillo? ¿Cómo crees que va, cómo puede quedar la cosa? Es interesante el momento en el que Rajoy anuncie su ejecutiva y la composición del comité ejecutivo del PPS. Es otro momento muy interesante del Congreso. Previsiblemente esto lo hará el sábado por la tarde Rajoy en el discurso que pronunciará. Cospedal, todo el mundo da por hecho que seguirá como secretario general porque Rajoy le debe mucho. Le debe que en el periodo intraelecciones haya mantenido al partido movilizado con una gira que hizo por toda España donde cohesionó al partido en torno a la figura de Rajoy. Acuérdate, Gonzalo, de la operación Menina que se hablaba, de la operación de Margallo, de una operación Monti para impulsar. Bueno, ahí Cospedal acalló todas esas críticas y eso Rajoy se lo tiene muy valorado. Probablemente continúe, todo el mundo lo da por hecho. También da por hecho la ascensión de Fernando Martínez Maillo a coordinador general, un cargo que ya ocupó Acebes. Muy interesante también es saber cómo quedará repartido el reparto de poder entre Cospedal y Sáenz Santamaría. En las últimas semanas, últimos días, la vicepresidenta está intentando colocar, ha habido movimientos a una persona de su confianza en la cúpula del PP. ¿No la tiene a día de hoy? Digamos que no hay ningún Sorallo en la cúpula. ¿Maroto no es Sorallo, por llamarlo así? No, Maroto no es Sorallo y el nombre del que se habla es Alfonso Alonso. Difícil encajar porque serían dos vascos, dos alaveses además, claro. Maroto y Alonso, pero se habla de ese movimiento. No sé lo que hará Rajoy, la decisión siempre está en su mano. Digamos que Maroto y Alonso no mantienen a día de hoy una buena relación. Ya. Ese equilibrio de poder será importante, a ver qué sale de ahí. Vale, el asunto de los vientres de alquiler, podríamos decir, es verdad que Ciudadanos el pasado martes hacía ese acto donde abiertamente se proclamó como el firme defensor e impulsor legislativamente, lo va a llevar al Congreso. Podemos decir que Ciudadanos está marcando la agenda al Partido Popular. ¿Y cuál es la posición del Partido Popular? ¿A favor? ¿En contra? ¿Hay unanimidad? ¿No lo hay? ¿Qué se puede decir? Porque el otro día Pablo Casado dijo que el Congreso del PP no es el lugar para determinar una postura, sino que hay que crear un comité de bioética, etcétera, etcétera. ¿Qué puede pasar? Sí, puede pasar de todo. Yo creo que la discusión va a ser potente porque hay diputados a favor, el propio Maroto, ¿no? Pero es que el PP se va a tener que mojar. Del Congreso tendrá que salir una postura, al menos primigenia, ¿no? De cara a este debate en las Cortes que se va a producir a corto plazo. Sí, en este sentido Ciudadanos le está marcando la agenda al PP. Ha sido una decisión inteligente de Rivera presentarse con esa serie de personajes que se presentó, de personalidades que se presentó este debate. Un debate que está abierto. Maroto es un firme defensor, cosa que no gusta a otra parte de la cúpula del PP, que Maroto sea tan, digamos, vehemente en este sentido. Yo creo que va a haber debate, pero no lo vamos a conocer hasta que no llegue el momento de que se debata en el Congreso de los Diputados la postura del PP y ahí sabremos qué opina. Otro aspecto, Fernando, el asunto de Provida, de todos estos diputados que han presentado tantas enmiendas, la dirección del PP va a dejar que se debata todo esto. Hay más de 4.000, han dicho, pero va a dejar que haya un debate abierto, intenso, donde se puedan confrontar opiniones, o va a callar esa disidencia. Sí, se da por seguro que el PP incluirá en sus estatutos el voto por razones de conciencia. Eso lo confirman fuentes de la cúpula del PP, que eso se va a incluir, ¿no? Entonces es un paso importante que hasta ahora no se contemplaba. Si era constitucional, estaba en la Constitución, pero no estaba en los estatutos del PP. Es un paso importante, ya te digo, por ejemplo, en casos como el aborto, ¿no? Que ha habido mucho debate. Acuérdate de que el ministro Gallardón, por ejemplo, dimitió por este asunto, ni menos, ¿no? Entonces, bueno, es un paso adelante. Yo creo que recoge un sentir de la sociedad también, ¿no? Y algo que aprueban otros partidos y que contemplan. Bueno, ya por último, hablabas de un militante del distrito del barrio Salamanca de Madrid, pero también Cristina Cifuentes había presentado alguna enmienda al sistema de elección de la presidencia en este caso, quería introducir las primarias para la elección y no el sistema de compromisarios. ¿Esto se va a debatir? ¿Se va a cambiar los estatutos del PP hacia más democracia interna o va a seguir todo igual? Yo creo que en este no va a ser el congreso de las primarias, al menos a nivel nacional, sí a nivel
provincial o autonómico. En Madrid, por ejemplo, el próximo congreso será bajo esa fórmula, un militante, un voto. Pero a nivel nacional yo creo que el PP no va a ir hacia ese sistema de momento. Quizá vaya para el próximo congreso, pero yo creo que no va a salir de este congreso esa fórmula de un militante, un voto. Ya es un paso que hayan adoptado esta fórmula de doble vuelta, donde todos los compromisarios que quieran pueden votar la segunda vuelta, pero no vamos a ver esa fórmula de primarias puras. Es que en el PP hay mucho miedo a eso. Se fijan en otros partidos, ven por ejemplo lo que ha ocurrido con Pedro Sánchez y tienen miedo a que aparezca un personaje totalmente fuera del aparato, incontrolable y se haga con el control del partido. Entonces el PP va a ser cauto en ese sentido. Bueno, Fernando, ya te pido que hagas un ejercicio de futurología. Lunes, ¿cuáles crees que van a ser los 3 principales titulares de prensa? ¿O cómo crees que vas a titular tú este congreso en la información u otros medios de comunicación de lo que ha dado de sí el Partido Popular? ¿Crees que va a haber sorpresas? ¿Crees que va a haber... ¿Cómo se va a titular el lunes? Bueno, yo me fijaría sobre todo en 2 cosas. La primera, la continuidad o no de Cospedal. Sí. Otra cosa, la entrada o no de algún Sorallo en la cúpula del PP. Otra cosa importante es la depuración o no de los aznaristas que quedan en el comité ejecutivo. Queda alguno, veamos si Rajoy se los quita de en medio o continúan. ¿Te refieres a Pablo Casado? No, Pablo Casado no le califica, pero hay algún aznarista, te pongo el nombre por ejemplo de Juan José Lucas, que fue vicepresidente con Aznar, que todavía continúa en el comité ejecutivo. Y luego algo importante también es si se incorpora algún nuevo vicesecretario, se habla de algún alcalde o de algún presidente regional que se incorpora al comité ejecutivo, esos maitines de los lunes. Ahí van a estar los titulares. Fernando Valls, muchísimas gracias. Buen fin de semana, interesante, intenso que vas a tener. Y el lunes nos volvemos a ver para que nos cuentes lo que ha dado este congreso. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar a una de las protagonistas del día, que sin lugar a dudas ha sido otra vicesecretaria general, en este caso Andrea Levy, quien hablaba de uno de los temas de los que acabamos de hablar con Fernando Valls, que es sobre los vientres de alquiler, diciendo que considera que es bueno que se debata este aspecto porque todos los partidos, dice, lo están pidiendo. Yo he expresado muchas veces mi opinión favorable a que haya el debate, pero a la vez con muchas dudas, porque es un tema pues muy nuevo, muy reciente, que merece análisis y sobre todo del que tenemos poca casuística y que por lo tanto hemos de ver cómo evoluciona y sobre todo, lo más importante, cómo aseguramos en esta cuestión, garantizar el bien protegido que es el menor. Vale. También hablaba esta tarde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien ha dicho y hablaba en las puertas de este Congreso 18º que va a celebrar el Partido Popular, que frente a la división interna de otros partidos, el PP representa la unidad. Frente a todo esto, frente a partidos lastrados por enfrentamientos personales o por la indefinición ideológica, nosotros, el Partido Popular, celebramos nuestro Congreso centrados en defender el interés general de todos los españoles, por encima de cualquier otro tipo de ambición o de objetivo. Porque nosotros vamos a celebrar un Congreso y estamos siendo ejemplo de debate abierto, de participación, de diálogo constructivo. Bueno, tiempo ya de debate. Hemos tenido esa interesante entrevista con Fernando Valls, que le recuerdo los 5 puntos que se va a discutir: esa limitación de mandatos, a ver si del Congreso sale algo así, la acumulación de cargos con Cospedal, veremos el lunes quién es la secretaria o el secretario general, los vientres de alquiler, de los que también nos hablaba Andrea Levy, que desde luego el partido de Ciudadanos de Albert Rivera ha impuesto la agenda al PP, la libertad de los votos y tema de conciencia. Decía Borja Gutiérrez, acabamos de escuchar a Cristina Cifuentes, que frente a la indefinición ideológica de otros partidos, el PP contrapone al PP como que sí que la tiene. ¿Tiene una definición ideológica el PP? Bueno, y Mariano Rajoy en varios periódicos tiene pues un artículo, un editorial, en el que precisamente se significa el hecho de que él mismo es el defensor a ultranza y precursor de los principios fundadores del Partido Popular. Luego, claro que hay matices, y el Partido Popular se conformó con 7 familias distintas, liberales, conservadores, democristianos, que hemos convivido, estamos conviviendo en armonía, pero claro, manteniendo pequeñas identidades de cada uno que nos diferencian, pero enriquecen el Partido Popular. Yo creo que Mariano Rajoy en estos editoriales de hoy es lo que nos quería refrendar, y mañana, sobre todo, verá la luz en las distintas ponencias, en el perdona, debate. Borja, que lo teníamos ahí. En el Partido Popular seguimos fieles a unos principios y valores que no cambian, son los que nos han convertido en el mejor espejo de la España actual, nuestra apuesta por las personas, su libertad y dignidad.
Y digo yo, Borja, que y por la unidad de España, que eso no lo habéis sacado, pero viene también después. No, bueno, lo hemos visto. Paramos. El Congreso que hoy mismo comienza representa un largo proceso de democracia interna en el que hemos querido abrirnos a los españoles. Yo esto no sé si Rajoy se lo cree o se lo han escrito, porque lo de democracia interna a mí me cuesta entenderlo. Pero sobre todo, Borja, y no es por meter el dedo en la llaga, pero el anterior párrafo que hemos visto de los valores que no cambian, ¿no ha cambiado el Partido Popular los valores, más allá de las corrientes que acabas de describir? No, los valores no, se han abierto nuevos debates. Es decir, la propia Cristina Cifuentes hace poco dijo que, bueno, que en la Asamblea concretamente aparecían nuevos debates que se subían de la calle al Congreso. Es decir, no es que hayan cambiado las ideas, sino simplemente, pues como vemos en este nuevo Congreso, bueno, pues que ha habido iniciativas. Por ejemplo, yo mismo he presentado una enmienda que ha sido aprobada por el partido acerca de la custodia compartida. No iba en la propuesta inicial del Partido Popular la custodia compartida, tanto Valencia como particularmente yo hemos presentado esa enmienda y ha sido incluida por la ponencia social. Bueno, pues esto es un debate que estaba en la calle y que, bueno, para nada se deslinda ni mucho menos de la línea de acción y de los principios principales de creación del Partido Popular. Venga, más opiniones al respecto. Rafa, tú que del asunto de los valores, tú que has estado en contacto, sigues en contacto con fuentes al respecto de la objeción de conciencia, la vida, esos diputados que van a plantear debate, a ver si les dejan debatir. Yo, al contrario que Borja, creo que el Partido Popular ha ido evolucionando ideológicamente, no de manera oficial, pero sí de manera oficiosa. Es decir, hay según qué aspectos que, a mi entender, deberían constituir lo nuclear de un partido cristiano-demócrata, o de un partido conservador, o de un partido de derechas o de centro-derecha, a los que el partido ha ido renunciando poco a poco. Yo escribía en La Gaceta que este Congreso, el 18º Congreso del Partido Popular, va a ser de una extraordinaria importancia porque probablemente se van a consagrar esos cambios en los estatutos del partido. No hablo de que a partir de ahora el partido cambie, hablo que a partir de ahora los cambios que venían produciéndose en el partido se van a consagrar y se van a constituir como el relato oficial del Partido Popular. Estoy hablando de renunciar a combatir el aborto, de aquella reforma light por la que Gallardón se vio obligado a dimitir, los vientres de alquiler, la llamada maternidad subrogada, la renuncia del humanismo cristiano al que las ponencias colocan en el preámbulo en lugar de en el texto jurídico. Hay un movimiento de sectores pro vida dentro del Partido Popular, que son los más afectados por estos cambios ideológicos, que está más o menos organizado. En La Gaceta venimos informando de ello y que van a dar guerra durante esos días. Esta tarde hemos visto que han dado ya guerra en la ponencia política y el problema que tienen es que el sector oficialista, la dirección, Génova, pasa como un rodillo frente a los críticos, la mayoría de ellos purgados. Estoy hablando de Lourdes Méndez, estoy hablando de Javier Puente, estoy hablando de Eva Durán, estoy hablando... El debate de la democracia interna del Partido Popular, el debate de un militante, un voto, el debate de la limitación de mandatos, son debates que importan dentro del partido, al aparato, que son de administración de un partido político, pero que en realidad esto importa poco a los 8, 9 o 10 millones de votantes del Partido Popular. Lo que importa de verdad a los votantes del Partido Popular es la unidad nacional, que lleva siendo fragilizada, iba a decir 4 años, probablemente sean 40. Lo que importa también al votante conservador o de derechas es la defensa del no nacido, que se ha abdicado en esa defensa. Lo que importa al votante del Partido Popular es que los vientres de alquiler no sean una bandera del Partido Popular, como está siendo una bandera. Lo que importa al votante del Partido Popular son muchas cosas que el Partido Popular ha renunciado a ella. Y me decían los críticos, el sector crítico, el sector pro vida, me decían que en función de cuál sea el resultado de este Congreso, permanecerán en el partido o no. Y no descartan
otro tipo de iniciativas que no me llegaron a concretar, pero la cosa, el resultado de este Congreso, yo creo que es el Congreso más importante porque es una suerte de refundación ideológica del Partido Popular. Y esto es capital porque afecta ya no solo al propio partido, sino al panorama de la derecha sociológica española. Vamos a ver cuál es el resultado, porque puede tener muchas consecuencias. Aaron. Sí, bueno, no hay batalla, tenemos un Congreso sin batalla, una vez más. Por la presidencia, dices. Ni por la presidencia, ni siquiera por cargos internos. Está bastante repartido el asunto, no hay batalla. ¿Y en las ideas hay batalla, Aaron? Bueno, ahora iré con eso, Gonzalo. Bien, perdón. No hay batalla, y no hay batalla simplemente porque cuando el Congreso, o sea, cuando el Partido Popular convoca un Congreso es porque lo tiene ya cerrado. Tiene ya decidido los resultados del propio Congreso. Si no lo convocaría. Eso lo sabes tú. Eso me recuerda un poco al Partido Socialista también ahora con Susana Díaz, ¿no? No hay batalla. Decía Julio César que, claro, que lo más fácil es censurar a un muerto. Los muertos son muy fáciles de censurar. Como no va a haber muertos, simplemente ahí los muertos ya los traen, o sea, no hay batalla, no va a haber ningún tipo de conflicto interno, está todo controlado, es un gran dedo sublime y caótico que todo lo ordena, ¿no? Es una especie de... Está muy fundamentado en los principios judeocristianos del yo mando, yo decido, ¿no? Luego, por otro lado, el asunto de los cargos acumulados que se ha dicho antes. Claro, es que el problema en el Partido Popular es que ponen a varias personas repartidas por varios cargos porque no tienen las suficientes personas para controlar su voluntad. Y las pocas personas que tienen las tienen que poner en los muchos cargos que hay. Por eso hay personas que tienen 2 y 3 cargos dentro del partido, 2 y 3 cargos dentro de la propia estructura del Estado. Pero eso nos acaba de decir Fernando Valls, que lo van a regular. Ojalá, que van a ir... ojalá. No, es la intención que hay en este Congreso. Ojalá, eso estaría muy bien. Luego el tema de la indefinición ideológica. Claro, es que tenéis una indefinición ideológica desde años A, pero la tenéis simplemente porque en el fondo lo que sois, con todos los respetos, Borja, no pretendo que esto sea una cuestión personal. Esto es porque te va a dar un palo, ¿eh? Cuando dice con todos los respetos... Ahora, si me permite, le contestaré. Hombre, desde luego, Borja. En el fondo lo que sois es, tenéis un planteamiento filosófico de entendimiento del mundo muy plutócrata, es decir, primáis el interés de la propiedad del dinero por el interés de la propiedad de los derechos. ¿Qué tendrá que ver eso Entonces, con la... independientemente de los derechos de los españoles, sí, la unidad territorial, estoy de acuerdo con ella, pero independientemente de los derechos de los españoles, al margen de la unidad territorial, son otros muchos derechos fundamentales del individuo. Y sin embargo el Partido Popular es más una especie de gran banco que se dedica a gestionar, como su gran líder, que también tiene dosis de gestor en vez de ideólogo. No tenéis líder simplemente porque no tenéis ideología. Y por último, para terminar, bueno, pues... en fin, yo os deseo la mejor de las suertes. Democratizaos lo suficiente porque España, que es demócrata, necesita un partido demócrata en el poder. Democratizaos, os lo estamos pidiendo a la gente independientemente de la ideología que tengamos. Y ojalá, una vez democratizados, entenderéis mejor que este país merece que siga siendo demócrata. Venga, a ver, Amando y contesta Borja. De lo que ha dicho Fernando, me ha llamado la atención, bueno, me ha dejado estupefacto la idea de que se va a discutir el voto en conciencia de los miembros del partido. Pero, señores, si esto ya está en la Constitución, si la Constitución prohíbe el mandato imperativo, es decir, que los diputados son libres en conciencia, no solo de cuestiones morales, no, en todas las cuestiones. Pero si se les multa, Amando, se les multa. Al diputado díscolo se le multa. Pues eso es la mejor demostración de que esa Constitución, en ese artículo, no se cumple. No se cumple de manera flagrante, de manera ostentosa. Se le multa, vamos, que es el colmo. Y ahora van a discutir ¿qué? Reformar la Constitución, si está muy claro la Constitución, no sé qué artículo es, claro, pero está muy claro la Constitución. Aplicarla. Aplicarla es decir, pues de acuerdo con la Constitución, a partir de ahora vamos a ser buenos y vamos a dar derecho a la libertad de conciencia. Otra cosa es que coincidan voluntariamente en ciertas opiniones, esa es la definición de un partido político, personas que se juntan y que voluntariamente acuerdan ciertas cosas en una misma dirección. Ahora, que ese partido te imponga lo que tú tienes que votar o decir, hombre, por Dios, eso sí que no es democracia interna. A mí me parece que esto es lo más grave. Bueno, los demás puntos, bueno, me parece razonable lo que ha hecho Fernando, pero este me ha irritado muchísimo. Venga, a ver, alcalde, contesta usted. Amando, lo que pasa es que el Partido Popular, bueno, a lo mejor esto no es muy demócrata, pero voy a ver si lo consigo explicar. Es el único partido
que ha propuesto, por mucho que vaya incluido en la Constitución, que haya voto de conciencia. Fernando se equivocaba antes. No hay ningún partido político, ni tan siquiera... Señor. No, Tienes no, razón, tienes razón. En sus estatutos, ni los del pueblo y los de la calle, los graciosos, los que representan a los ciudadanos, la voz del ciudadano, la gente, pues ni esos, que bueno, la gente, la purga, porque yo no sé qué quedará después de Vista Alegre el domingo, pero... esos tampoco tienen lo del voto en conciencia, y el Partido Popular lo ha llevado esta tarde en los estatutos, bueno, en el debate político. Es un avance, no, te lo concedo. Es un avance, no, es la base. Es cierto, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, porque a pesar de que no somos demócratas, en el Partido Popular muchos sí tenemos las ideas bien definidas, muchísimos. Como digo, es una confluencia de varias familias. Hombre, hablar sin conocer está mal, pero hablar sin conocer y sentar cátedra es... Yo lo definiría con otra palabra que va más orientado, con todo el respeto del mundo, a la ignorancia. Porque yo, de lo que no sé, no hablo. Tú no puedes haber definido si tenemos o no criterio demócrata dentro del Partido Popular, porque, entre otras cosas, tú estás en las antípodas del Partido Popular. Por tanto, es imposible que puedas tener una definición clara de lo que hacemos en el Partido Popular. En el Partido Popular se han presentado 4.000 enmiendas, uno por uno, a todos los enmendantes de las ponencias, que ha habido 3, uno por uno a todos los enmendantes se les ha llamado el gestor de la ponencia, explicando si era posible o no introducir esa enmienda en la ponencia, porque las ponencias las ha elaborado un grupo de trabajo que ha sido abierto durante bastante tiempo a todos los afiliados del Partido Popular, afiliados, obviamente, no a toda la gente, no a toda la calle, porque esto, como decía Gonzalo, es un congreso de ideología, en el que se han debatido y se van a debatir muchísimas cosas para el futuro. Algunas no nos gustan, a mí tampoco me gusta que se debata la maternidad subrogada, pero sí que se apruebe, por supuesto, pero sí entiendo que se debata, entiendo que es una necesidad de la calle, de algunos sectores, en el cual, pues bueno, la realidad, nos tenemos que ir adecuando a la realidad, insisto. Luego ya, oye, si además hemos aprobado el voto en conciencia, por supuesto que si en algún momento de mi vida política tengo que decidir al respecto, tengo muy clara mi posición, como otras muchas. Pero hablar de democratizar, mira, el Partido Popular... ¿Te puedo contestar o hacer un apunte acerca del voto en conciencia? A ver. ¿Sí? Yo comprendo lo que dices y lo respeto profundamente, pero comprende que si se ha incorporado el voto en conciencia es porque precisamente este partido político necesita un voto en conciencia, dada que su estructura no es democrática. En el resto de los partidos... bueno, ya no sé, claro, si tienes una justificación a eso... No, pero claro. piénsalo. En No, el resto si de lo los pienso partidos claramente. políticos, como la estructura es democrática, no hace falta... No, en el resto de los partidos, políticos, ¿sabes lo que ocurre? No en el resto, pero sobre todo en los de la izquierda, lo que ocurre es que existe una cosa que se llama el pensamiento único. Y el que no está en el pensamiento único es laminado, que es lo que ocurre, como estamos viendo recientemente en esta guerra fratricida entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Pero déjame terminar ya con la democratización. El hecho de que haya un candidato no quiere decir que exista una laminación del resto, como puede haber habido o puede haberse intentado en Podemos, por ejemplo. El hecho es que solo se ha presentado uno. Evidentemente tú no puedes tener el conocimiento de que es un congreso cerrado o no es un congreso cerrado, porque no estás en el Partido Popular e, insisto, estás en las antípodas y, por tanto, me siento satisfecho que hayas hecho esta crítica, porque eso quiere decir que estamos en la línea de acción correcta. A ver, alcalde, por lo que has visto esta tarde y por lo que pueda dar de sí este fin de semana, ¿quién crees que va a ser la próxima o el próximo secretario general? ¿Va a haber cambios en este aspecto? Bueno, yo creo que ha habido una especie de caza de brujas con Dolores de Cospedal en cuanto a que si había una acumulación, que yo no estoy a favor de la acumulación de cargos. Yo no estoy a favor de la acumulación de cargos, pero bruja, no, hombre, no la llamo bruja, por supuesto que no. Pero lo que sí creo es que ha habido un señalamiento injusto, porque hay otros líderes del Partido Popular, así como de otros grupos políticos, en los que también coexisten varios cargos, quizá no de tanta importancia o representación. Yo siempre he creído que los partidos, como dice la propia Constitución española, deben ser entes orgánicos, deben ser entes en los que debe haber movilidad, porque no siempre el estar la misma persona, aunque sea muy válida durante el mismo tiempo, tiene la misma ilusión en el trabajo que realiza. Nada más. Por todo lo demás, oye, yo imagino que Mariano Rajoy, que es a quien se elige, no su equipo, él elige a su equipo, el equipo de trabajo con el que va a pasar los próximos años, bueno, pues él tendrá que ver aquellos con los que se siente más cómodo. Particularmente, creo que además de Cospedal, también existen otra serie de personas que podrían ejercer una labor tan importante o más que ella.
Bueno, lo veremos, estaremos atentos. Y no quería despedir el gato al agua sin ver el último rifirrafe que han tenido Íñigo Errejón y Pablo Iglesias antes de verse las caras mañana en esa asamblea. Fíjense cómo el tono va creciendo, la desesperación de ambos es evidente, viendo el polvorín que se va a celebrar este fin de semana y viendo que solo puede quedar uno, con lo cual están quemando sus últimas opciones. Escuchen ambos. Cuando Íñigo planteaba el problema es el entorno de Pablo, es como Íñigo, compañero. O sea, yo no me refiero a tu entorno. Fíjate que pensamos diferentes, pero si tú y yo tenemos ideas distintas, no busquemos caminos curvos para llegar al mismo sitio. No es elegante señalar a compañeros como una camarilla, o sugerir que un compañero con el que no estás de acuerdo, el problema es la gente con la que se rodea. Ni la ambigüedad, ni el tiro la piedra y escondo la mano, creo que hay que ser claros y respetuosos. En Podemos hace falta todo el mundo. Con respecto a lo de ir de frente, lo he dicho durante estos días, no puedo ir más de frente. Lo que pasa es que lo hago, digamos, sin estridencias y sin subir el tono. Me he empeñado durante todos estos días en llamar a la tranquilidad, a que la gente vote con tranquilidad. Yo estoy defendiendo las ideas que creo mejores. Esas ideas no solo no son incompatibles con que Pablo sea secretario general, sino que son perfectamente compatibles. Bueno, ya, recta final. Sí que les pido un titular. Aarón, ¿quién crees que va a ganar en Podemos? Bueno, pese a que solo se presenta secretario general Pablo Iglesias, ¿quién va a ganar ese Consejo Ciudadano, ese poder legislativo? ¿La lista de Iglesias o de Errejón? ¿Tú qué crees? Hombre, obviamente lo desconozco, ¿no? Pero vamos, Aarón, pero comprendes que no puedo ahora mismo. Me gustaría que ganaran ambos. ¿Ah, sí? Sí, sinceramente sí, me gustaría que ganaran ambos y que se volvieran a unir. Y, por supuesto, que dejaran de apoyar a los nacionalistas y que mantuvieran las políticas sociales. Eso es lo que me gustaría, pero como creo que es imposible, diré solamente una frase de Séneca, del hispano Séneca, de este pro-español, ¿no? Que decía que el primer arte que deben aprender los que aspiran al poder es soportar el odio ajeno. Bueno. Con esta reflexión de Séneca nos quedamos. Alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez, gracias por haber estado aquí, haber interrumpido su presencia en el Congreso. La semana que viene nos cuenta a ver qué tal ha ido los entresijos, que siempre es interesante. Gracias, buenas noches. Aarón García Peña, un placer una semana más haber contado con usted. Feliz sábado, efectivamente. Don Amando. Un placer. Cuídese. Domingo, ellos sí pudieron, ¿eh? No se lo pierdan con Amando de Miguel, entre otros. También ha estado... ¿Quién más habéis estado? ¿Alicia Rubio? No, Ramón Pi no. Así, Ramón Pi, Alicia Rubio, efectivamente, con Julio Ariza. José Javier Castilla, ¿no? Castilla, efectivamente. Notario, hablando de la ideología de género, el domingo a las 10 de la noche, ellos sí pudieron. Rafael Núñez Huesca. Decía Aarón que él quería que ganaran los dos en Podemos, yo quiero que pierdan los dos. Sí, bueno. A todos ustedes, muchísimas gracias por su confianza. Ya lo saben que el Gato al Agua vuelve el lunes a las 10 de la noche. Les dejamos ahora con el editorial de Julio Ariza y Javier Horcajo, ¿no? Lo ha hecho con Javier Horcajo. Gracias y buen fin de semana. Nos vemos el lunes.